El periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de TV. Acá estamos para repasar lo que dejó esta semana y además pues, tenemos un montón de papeles y de cosas. Estábamos acá con mis compañeros y amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo va, Mary? Claro, como un poco, digamos, cautivados porque hay información, hay agenda para la semana que viene, así que estábamos como un poco chusmeando qué se viene y todavía la incógnita sobre si va a haber o no va a haber sesión. Exactamente, porque hay que recordar que el oficialismo se había trazado como objetivo el día 17, después del super domingo que vamos a tener de elecciones en las provincias, que con todo lo que ha pasado esta semana va a ser más super domingo todavía. Sí, va a haber que mirar un poco más a ver qué es todo lo que pasa. Exactamente. O cómo repercute todo eso en las provincias, ¿no? Exactamente. Una elección que ya concitaba cierta atención desde la política. Tuvo mucha más trascendencia con lo que pasó esta semana, el fallo de la Corte y todo lo que vivimos. A ver, las elecciones son en Tierra del Fuego, en Salta. En Salta. Eran en Tucumán, es la única que no va a haber. Están anuladas, claro, después sí siguen en La Pampa. En La Pampa y en San Juan. En San Juan había... Pero sin gobernador y vice. Sin gobernador y vice, exactamente. Legislativas y municipales. Sí. Esas cuatro pero con provincias... las caritas de los que iban a ser candidatos, o no sabemos si siguen siéndolo, bueno, los, entre comillas, por ahora pospuestos, sí, para ponerle van a estar ahí, en los cuartos oscuros. Si querés cortarla, la cortás y si no, no pasa nada. No pasa nada. O sea que va a ser, yo no sé si imagino que no va a haber un escrutinio ficticio a gobernador porque no tendría sentido, pero la verdad que lo que uno escuchaba de gente que está siguiendo la elección en San Juan es que los intendentes que van por la reelección no están tan mal parados y por lo tanto podrían hacer una buena elección y de alguna manera por eso el gobernador Sergio Uñac habilitó la continuidad de los comicios municipales y de legisladores. Pero tenemos agenda, como decías, Meli. Sí, repasemos la agenda. Y la verdad que con mucha información porque el martes 16 a las 15 horas Comisión de Agricultura y Ganadería. Ahora en un ratito contamos bien los detalles y demás porque los tenemos acá, pero bueno, para más o menos ya plantear la agenda es esto, Agricultura y Ganadería a las 3 de la tarde el martes. Exactamente. Después hay un plenario de la Comisión de Mujeres y Diversidad para ese mismo día que a las 16 horas que va a plantear las leyes sobre cuidados. De trabajo, plenario de mujeres. Plenario de Mujeres y Diversidad y Trabajo que va a plantear las leyes sobre cuidados. Esto es licencias por cuidados y también los beneficios o los regímenes laborales para las personas que cuidan. Y el jueves a las 18 horas, Comisión de Juicio Político continúa la investigación sobre el desempeño de los 4 jueces de la Corte. Bien, vamos a ir a nuestro primer invitado, así empezamos a charlar sobre estos temas con él. Vamos a ir entonces a la primera entrevista. Saludamos al diputado Di Giacomo que nos recibe en Río Negro. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, recién hablábamos de este domingo de elecciones con un panorama alterado por la decisión que tomó la Corte Suprema al respecto y cómo repercutió esto. Después la cadena nacional del presidente que dice que va a incorporar esta decisión de la justicia a otro causal para sumar a los que ya existen por el tema del juicio político a los jueces. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Cómo interpreta toda esta actualidad que estamos viviendo? Bueno, yo creo que esto hay que verlo desde varios puntos de vista, ¿no? Es decir, hay un punto de vista que tiene que ver con el papel de la Corte como institución madre, digamos, del Poder Judicial, que por supuesto tiene sus decisiones que deben ser acatadas. Esto siempre lo decimos, uno puede discutirlas, puede no estar de acuerdo, puede decirlo obviamente, pero tiene que acatar sus decisiones porque si no estaríamos rompiendo ese equilibrio que tiene que haber siempre entre poder ejecutivo, legislativo y judicial. Más allá del análisis jurídico, si la medida está bien o está mal, nosotros en Río Negro la hemos sufrido esta medida cuando se presentaba como candidato a gobernador Alberto Bretilé, que es senador y gobernador electo,
y tuvimos por parte de la Corte, fíjense qué cosa, por parte de la Corte un rechazo a esa posibilidad que se pueda presentar, y un rechazo en el cual, por ejemplo, uno de los miembros, Rosenkrantz, no estuvo de acuerdo. Él sí creía que esto era posible. Bueno, conclusión es que aceptamos eso y bueno, tuvimos que cambiar todo unos días antes, ¿no? Ahora yo creo que es peor el tema, porque ahora es una semana antes. Me parece totalmente fuera de lugar, inoportuno, que teniendo el tema desde mucho antes, salgan con un pronunciamiento una semana antes. Me parece fuera de toda lógica, ¿no? Y que genera toda una perturbación en el sistema democrático. Vuelvo a decir, más allá de no analizar la cuestión de fondo, que aparte de si uno está o no de acuerdo con que la situación de reelección era válida o no era válida. Y dentro de todo este mar de contradicciones, quiero señalar también la del ministro de Justicia de este gobierno, ¿no? Martín Soria, realmente haciendo el ridículo, porque él fue el que nos denunció ante la Corte y festejó que no le permitan a Beretilnec ser candidato. Después igual con una candidata de última hora lo derrotamos ampliamente, ¿no es cierto?, por más de 20 puntos. Pero en este momento, así como esa vez fue el denunciante, hoy denuncia a la Corte diciendo que lo que está haciendo no es correcto. Es una cosa totalmente fuera de lugar y absolutamente, ¿no es cierto?, contradictoria con lo que hizo antes y lo que está haciendo ahora. Estas son las cosas que puedo señalar respecto de este tema en particular. Me da la impresión que a pesar de las quejas, los gobiernos provinciales acataron el fallo. De hecho, bueno, Mansur, tengo entendido, por lo que hoy leía, que ya no forma parte del binomio, y por otra parte UNIAC, por lo menos esta noche había señalado que no se iba a elegir la fórmula de gobernador y vice, si se elegían el resto de las cosas. Y ahora le hago una pregunta, ya desde, digamos, al pertenecer a otro ámbito completamente distinto que el de la política, ¿cómo repercute esto adentro de cada espacio político? O sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, usted me ponía el caso de Beretilnec, cuando, se observa una figura, un candidato, y hay que salir a la cancha, como usted decía, con alguien por ahí que no estaba previsto? ¿Cómo se vive puertas adentro? Si usted nos puede contar un poco, bueno, cómo... Primero que es una gran perturbación. Segundo, que no permite los mecanismos democráticos por los cuales se eligen a los candidatos, sino que hay que de apuro a buscar a alguien que pueda reemplazarlo. En nuestro caso fue quien era la candidata a vicegobernadora, que era Arabela Carreras. Obviamente genera una importante conmoción. A nosotros, digamos que nos benefició la realidad de venir de 2 periodos, Beretilnec como gobernador, primero habiendo ingresado como vice, después gobernador por la muerte de Soria, donde la gran cantidad de obras y el ordenamiento provincial hizo que más allá del cambio de candidato, igual ganáramos ampliamente. Pero esto, de hecho, otorga un perjuicio a las fuerzas que están frente a los electores a una semana de una elección. Esto es lo que estoy diciendo, cuando además no solo están las internas que hoy son de público conocimiento, tanto en el gobierno como en la principal coalición de oposición, sino que la misma Corte es un conventillo, donde uno ve que está Lorenzetti con su hombre que es atacado por los otros, que lo echan, que acusa entonces a otros miembros de la Corte de irregularidades. Esta Corte realmente es en muchos sentidos vergonzoso el accionar. Ahora, mientras siga siendo la Corte, hay que respetarla como tal en sus posibilidades, digamos, de actuación que tiene, y lo que sí habría que ver si las dos grandes fuerzas políticas del país se ponen de acuerdo para, en todo caso, nombrar a los miembros que faltan también y poder reformular todo esto, y si es necesario ir a un juicio político más serio también, ¿no es cierto? Los juicios políticos, si no tienen consenso, terminan siendo lo que es este juicio hoy, ¿no? Muy relativo, con poco interés, aparte porque no forma parte de los problemas que el común de la población siente que son los principales, que son la inflación y la inseguridad, ¿no es cierto? Y más en un año electoral. Diputado, usted vivió, Mauricio Cantando lo saluda, ¿cómo le va? Vivió, como contaba recién, lo que fue el proceso de 2019, cuando el entonces gobernador Alberto Beretilnec tuvo que abandonar su candidatura por un fallo de la Corte, y hacía hincapié en los plazos, ¿no? Se enteró poco antes de la elección, en este caso es unos días antes,
Y lo que uno no entiende a veces cuando se estudian o cuando se tratan lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Corte es cuál es el plazo que tiene la Corte. O sea, cuando a ustedes les llega una demanda como gobierno provincial o cuando llega una demanda a la Corte, ustedes no tienen manera de saber cuándo la Corte va a emitir un fallo. La Corte puede demorarlo el tiempo que quiera. ¿Cómo se maneja esa situación? Bueno, en esto se maneja políticamente, porque evidentemente los tiempos de la Corte está dicho que no tiene plazos, a diferencia de otros juzgados o de otras instancias del Poder Judicial, donde hay determinados plazos para la respuesta. En general, en caso de la Corte, no tiene plazos fijados para dar una respuesta. Por otra parte, también está el problema de que si uno lo presenta con anterioridad a que el tema esté vigente, pueden decir que es un tema abstracto porque todavía no se ha producido ningún perjuicio, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil. Lo que tiene que primar acá es el sentido común, y lo que le falta a esta Corte es un poco de sentido común. Más allá, vuelvo a repetir, de que no me pongo a analizar la cuestión de fondo acerca de si es constitucional o no esta reelección solicitada por los distintos gobernadores, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Ya siguiendo este tema y dada la experiencia que han vivido en Río Negro, se habla mucho de el perjuicio para la administración provincial, tener que frenar un proceso ya iniciado prácticamente en el final del proceso, estábamos a días de las elecciones, tener que volver a planificar eso, lo que significa la reimpresión de boletas. ¿A ustedes esto les pasó? ¿Tuvieron que volver a organizar toda la impresión de boletas? ¿Eso cuánto puede llegar a costar para una provincia? Lo de nosotros fue unas 2 o 3 semanas antes, con lo cual tuvimos un poco más de tiempo, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, sí, el costo es importante, porque ahora estaban fijándome lo de Tucumán, por ejemplo. Tienen que en una semana habilitar una serie tremenda, una cantidad de boletas e impresiones que evidentemente configuran un gasto enorme. Por eso digo que esto no carece de todo sentido común y de todo sentido de oportunidad, ¿no? Me parece a mí que en todo caso, como oportunidad, es muy mala la que se hace cuando se dicta una cuestión de esta, y encima como cautelar, ni siquiera como opinión de fondo, porque también podría haber opinado del fondo de la cuestión, y entonces a partir de ahí uno sabe que estas son las reglas sí o sí. Ahora está haciendo algo que en definitiva después puede salir en sentido contrario, y ya el gasto estuvo hecho, la pérdida de tiempo estuvo hecho, el perjuicio para las fuerzas que están presentando determinados candidatos y los tienen que cambiar también estuvo hecho. O sea, el daño ya se produjo a partir de este tipo de fallo tan extemporáneo, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tienen para expedirse sobre la cuestión de fondo? Porque también... Vuelvo a repetir, yo no soy abogado, pero tengo entendido en cantidad de cosas que la Corte no tiene tiempo, plazo, en los cuales se le fije que tiene que dar una respuesta. Esto también es uno de los absurdos de la cuestión, ¿no? Porque ¿y quién estuvo presente? Que de repente, es un tema que está presente cuando se discuten las reformas, que se han discutido las reformas de la Corte, los proyectos que han quedado sin discutirse aquí en la Cámara de Diputados, el tema de ponerle un plazo a las decisiones de la Corte. Bueno, ponerle un plazo, la posibilidad en proyectos que hay dando vuelta que tienen que ver con distintas salas para poder dividir los distintos temas que se tratan temáticamente, ¿no es cierto? Y poder ser mucho más efectivo o mucho más rápido. Aumentar el número, por eso no es nada extraño ni nada fuera de lugar, y en otros países es así, el número es mucho mayor y se dividen en salas y juzgan una gran cantidad de temas de esa forma, ¿no es cierto? O sea, esto sin ninguna duda, una reforma de la justicia es un tema que hay que llevarlo adelante, pero lo que pasa es que, bueno, esta situación de pedidos de reforma quedó lamentablemente hundida en la grieta y transformada en una especie de moneda de cambio electoral, con lo cual lo que además de que no hay ninguna reforma, no se ha hecho ninguna reforma, tampoco es posible elegir a la gran cantidad de jueces y funcionarios que están faltando en la justicia federal y que sin embargo no hay acuerdos para poder elegirlo, con lo cual el perjuicio para el justiciable es tremendo, ¿no? Sí. Diputado, en lo que tiene que ver con la agenda parlamentaria, esta semana va a seguir el tratamiento de la ley de promoción de la industria orgánica. La verdad que nos sorprendió la semana pasada porque parecía haber un consenso entre oficialismo y oposición, y en la Comisión de Presupuestos creo que ningún opositor apoyó el proyecto de promoción de la producción orgánica, que tiene una base importante ahí en Río Negro con la producción de manzanas y peras. ¿Qué opina al respecto?
Bueno, evidentemente nosotros estamos yendo allí el lunes ya para estar en la Cámara, tanto Agustín Domingo como yo, los dos miembros del bloque de Juntos Somos Río Negro. Evidentemente es un tema más como los tantos que hay dando vuelta y que caen en esa demoledora de proyectos que es la grieta y que es la cuestión de orden electoral, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que esto genera, como digo, perjuicios a terceros y a producciones, como en este caso que es la producción orgánica, que para nosotros además implica no solo para Río Negro y para los productores, implica para el país, que en la posibilidad de obtención de los recursos que tanto se habla y tanto se necesita, que son los dólares que se necesitan, y bueno, nos parece que toda ley que tenga que ver con la promoción de este tipo de actividades, bueno, y que hay varias que están pendientes, porque no estamos resolviendo las cuestiones de la agroindustria, no estamos resolviendo las cuestiones que tienen que ver con el biodiesel, no estamos cuando uno se pone a recordar todo aquello que está como en un limbo sin resolverse, se da cuenta que son cuestiones verdaderamente de fondo, ¿no? Sí. Otro tema, a ver, usted no integra la comisión, pero seguramente es un tema que, digamos, como miembro de, o por su ocupación, que usted está formado en el ámbito de la salud, es el temario que se va a tratar en la Comisión de Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad, a donde se va a debatir alrededor del sistema integral de políticas de cuidados, bueno, el tema de la modificación de las licencias parentales, y también estaba viendo, esto me pareció súper interesante, licencia para víctimas de violencia de género, para la legislación de trabajo, ¿no? Son temas, me parece como casi le diría deudas pendientes, como uno cuando lo ve, después que la agenda de género o las cuestiones vinculadas a reflexionar sobre las personas que cuidan, ¿no? La agenda que un poco dejó al servicio o al descubierto la pandemia, ahí uno dice, ¿cuánto hemos avanzado? Pero al mismo tiempo, ¿cuántas deudas pendientes hay? ¿Cómo? O sea, el tema de la licencia por violencia de género, como uno se sorprende que tenga que debatirse hoy y no se hayan ocupado estos temas antes. Bueno, yo creo que forma parte de procesos, incluso con un componente cultural muy importante, ¿no es cierto? Es decir, donde había cuestiones que estaban naturalizadas como que eran obligaciones de un sector y estas obligaciones no estaban vistas en términos por ahí de los derechos a la compensación que tiene este sector. Esto tiene que ver con el tema de las personas que están al cuidado, ¿no es cierto? Que son cuidadores y demás. Creo que esta es una de las temáticas en las cuales sin ninguna duda todavía falta mucho, pero me da la impresión que hay que seguir avanzando. La violencia de género, un hecho también presente hoy en día, lamentablemente, ¿no es cierto? Pero en parte uno diría que, no sé si porque es mayor a lo que había antes, sino que probablemente también, y este sería un aspecto positivo, hoy en día hay posibilidades de expresarse y de obtener una compensación, una satisfacción, una compensación de la situación por la violencia de género. Dentro de este esquema me parece que es absolutamente atendible, ¿no es cierto?, todo este tipo de cuestiones que hacen a cuestiones de fondo, porque si hablamos de derechos, muchas veces estos derechos son simplemente declamaciones. Creo yo que los derechos tienen que transformarse en situaciones concretas en las cuales se puedan llevar a cabo. Sí. Esta cuestión de atender específicamente a las personas que son víctimas de violencia de género tiene que ver también con esto de que tengan espacios reales en los cuales puedan de repente, cuando tienen que refugiarse, vamos a decir así, ser contenidas y asistidas. Claro. Tiene que ver también con que funcionen de verdad los mecanismos de separación en el sentido, llámese los botones de pánico, llámese la intervención presta y pronta de la fuerza de seguridad cuando existen este tipo de problemas. En fin, yo creo que esto es un proceso y hay que seguir avanzando en estas cosas, ¿no? Uh-huh. Diputado, por último, entiendo que están siguiendo el juicio político, que es la otra comisión que queda de la agenda de la semana que viene. ¿Qué reflexión le queda de todo lo que está pasando y si cree que por cuánto tiempo puede extenderse el tratamiento del juicio político?
La verdad, le estoy dando una importancia mínima porque creo que como es algo que no tiene destino, porque no va a llegar a nada, simplemente es un planteamiento que busca poner sobre la palestra determinado tipo de temas por parte de un sector, que es válido, está bien que lo haga, ¿no es cierto? Pero me parece que no es, como yo decía, así como las reformas no se pudieron dar como reformas en serio, este juicio político tampoco es un juicio político que uno pudiese decir va a obtener resultados. Por lo tanto, no tiene mucho sentido para mí, para nosotros, dedicar tiempo a esto. Nosotros seguimos trabajando en cuestiones que tienen que ver con lo que nos interesa a los fines justamente productivos, económicos, de seguridad, de derechos, con lo que tiene que ver, hoy señalaba yo también, en cuestiones que estamos esperando, y en mi caso como presidente de la Comisión de Discapacidad, que finalmente el presidente nos remita ese proyecto que tiene bajo 7 llaves, que es el de reforma de la ley, la antigua ley ya, digamos, de discapacidad para personas con discapacidad, que en nada tiene que ver ya con lo que firmó la Argentina en 2014 en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, veo que se sigue haciendo propaganda con esto de que se están pagando pensiones no contributivas a personas afectadas por temas de discapacidad y no se va al fondo de la cuestión, que es traer al Parlamento lo que corresponde y para lo cual sí hay que trabajar muy fuertemente, muy seriamente y con la presencia de todas las organizaciones de la comunidad, y ese sí es un tema que en todo caso creo que nos interesa a todos y va a concitar la aprobación de la gente respecto a nuestra tarea. Esta cuestión del juicio político me da la impresión que hoy ha quedado reducido a un tema menor. Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Obviamente las puertas abiertas del canal cuando venga para Buenos Aires por el tema de las comisiones o los demás trabajos que estén vinculados a la agenda que usted también trata de impulsar. Y lo último que me queda por consultarle es si usted cree que va a haber una sesión la semana que viene. Bueno, como dicen, elijo creer, es ese dicho que se Sí, usa. hashtag elijo creer, ¿no? Yo le diría versiones extraoficiales indicarían que es muy probable que tengamos sesión. Ok. Así que esperemos tenerla. Salió muy periodístico ese titular, ese avance. Así que nos quedamos con eso entonces. Gracias, Muy bien, hasta luego. Chao, hasta luego, diputado. Bueno, casi Elijo como que creer. confirma que... Bueno, Modo escaloneta. modo escaloneta que se reserven el día. Yo creo que después... Bueno, está reservado en la agenda de comisiones. El miércoles no hay comisión. Claro. Habitualmente los viernes cuando vemos reuniones de comisión un miércoles, o sea, toda la semana decimos no hay sesión. En este caso, claramente los secretarios parlamentarios tienen el dato de que puede haber una sesión el miércoles, todavía no está convocada. Hay muchos dictámenes de consenso, no es un problema de temario, sino de disponibilidad de los bloques, ¿no? Chicos, no quiero ser spoiler porque no vi, porque estoy medio dispersa hoy Mira, viernes. tirá y nosotros te frenamos cualquier cosa. No, las placas, o sea, los temas que ustedes prepararon, pero van que me esperen un segundo. Pero para spoiler lo tenemos a Marco, no Exacto. te preocupes. No, por eso, pará. Quiero ir entonces, está perfecto, no estoy haciendo ningún spoiler. Quiero meterme acá en la comisión De cuidados. de trabajo, mujeres y diversidad. Muy interesante el tema. Sí, hay Muy un montón de interesante. temas, estaba viendo, Sí. pasa, son un montón. Uno es un proyecto del Ejecutivo, el primero. En realidad el tema es el mismo. Se va a debatir a partir de todos los proyectos que están presentados una nueva ley de cuidados en Argentina, que tiene varios capítulos. Por un lado, el régimen laboral de quienes cuidan, por ejemplo, las amas de casa, y por otro lado, el régimen de licencias, donde se puede aumentar, se aumentaría, hay varios proyectos para aumentar, inclusive el del Ejecutivo, las licencias de los padres por paternidad, que actualmente son 2 días. O de familiares. O de gestantes, familiares. ¿no? También el tema de la mujer, hay varias propuestas también, hay muchas. Pará, como ¿lo decís. podemos? ¿Cómo buscar el Le proyecto? pregunto a Ger, a nuestro productor, si nos podemos meter con estos temas. Bueno, y entonces... Bueno, yo avanzo y voy porque estamos haciendo un programa en paralelo con Germán. Me dice, no, porque Esto surgió, hubo 4 audiencias públicas. Pero te porque cuento. mirá la cantidad de hojas que tiene lo que van a vos, trabajar. Si vos te fijás, acá en la segunda página dice proyectos que están a la vista de la comisión, que están a la vista, quiere decir que están para que los diputados puedan consultar, pero no son parte del temario de los proyectos a discutir. Bueno, entonces pará, Bueno, pará, arranquemos. en realidad, sí, Sí, todos los temas, a ver, Pero Pero contemos porque no estamos contando nada. Estamos Claro. diciendo sí, pero no, pero No. contemos. Entonces está
La creación del sistema integral de políticas de cuidado en la Argentina, esto tendría que afectar, por un lado, las licencias de maternidad que hoy existen, las de paternidad, Sí. y revisar quiénes son otras personas que podrían acceder a esa licencia. Sí, Porque por si eso- vos tenés un hogar con un modelo de familia que es monoparental o monomarental, ahí también tenés que poder compartir esa licencia, no sé, con una hermana, con una abuela, con un tío. Sí, en las 4 audiencias, hubo 4 audiencias públicas sobre esto, creo que una se transmitió, en realidad no son reuniones de comisión, sino que hubo audiencias de la Comisión de Mujeres y Diversidad de Mónica Macha. Se debatieron todas las variantes que hay en discusión, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con las licencias, por eso digo que por ahí es complejo porque son dos temas que son diferentes, Sí. pero están unidos y va a salir una misma ley. Por un lado, las licencias y por otro lado, el régimen laboral de quienes cuidan, que son amas de casa, gente Sí, que trabaja por hora enfermeras. en los lugares. Bueno, todo eso permite que haya cuidados en la Argentina, que los padres estén o que las personas que tienen menores a cargo o gente mayor a cargo puedan estar en la casa protegidas laboralmente. Eso, porque cuidados es cuidados de menores, pero también cuidados de adultos Claro, mayores. y que quienes hagan ese trabajo estén reconocidos. Todo eso se va a debatir y todos los proyectos que vos ves acá, por eso te decía, todo lo que ves acá es todo lo que los proyectos presentados referidos al tema. Lo que hicieron Mónica Macha y Vanessa Siley es sumar el proyecto del Ejecutivo a todos los que hay presentados de los diputados. De ahí va a salir un texto final. Espérate, mirá esto también. Y después están los de violencia de género. Que Sí, ahí voy. También el tema de que hasta acá no estaba contemplado licencias en caso de adopción. Adopción, claro, es un proyecto que también hay varias diputadas. Está Karina Banfi, diputada de RAUCR con ese tema. Hoy no hay. Hoy vos vas a adoptar y volvés a tu casa y tenés que salir a laborar. Y también hay otra figura que yo no sé cómo está comprendida en la legislación, que es la figura de los hogares de tránsito, aquellas familias que transitan niños, a veces muy bebés, hasta que esos chicos quedan en adoptabilidad, ¿no? O familias que apadrinan o amadrinan niños que están judicializados, o sea, tienen sus papás, tienen sus mamás, pero de pronto sus padres están detenidos o están subsumidos en la droga y tienen familias alternativas o redes familiares alternativas, de pronto un tío, una tía o alguien que nada que ver, que ni los conoce, no los conoce en vínculos sanguíneos, ¿no? O sea, llegan a apadrinar o amadrinar porque se ponen en contacto con un hogar de niños o con un juzgado. Hay muchas de estas situaciones y de pronto si ese chico tiene que ir al médico o ese chico tiene un mal día y requiere de estar en contacto con esa familia y esas personas trabajan, también tienen que estar con un pedido especial. Porque yo digo, todo esto no estaba contemplado porque también pensemos que venimos de una sociedad que ha cambiado mucho la manera de relacionarnos, de vincularnos, y las instituciones tardan mucho en dar respuesta a esos cambios sociales. Esto siempre pasó. Pasó cuando se modificó el código, la Constitución. Cambió, por ejemplo, cuando se modificó o cuando se incorporó esta cuestión de entender que podíamos separarnos, que podíamos divorciarnos, que podíamos casarnos con personas del mismo sexo. O sea, las sociedades ya estaban generando esos cambios, ya eso sucedía, pero no estaba normado, no estaba regulado. Otra cosa súper interesante, lo de la violencia, estaba viendo también, incorporación de la licencia por violencia de género y el cálculo del salario. Central, sustancial. Varios proyectos, ¿eh? Muy interesante. Sí, De la Argentina izquierda, está muy de atrasado. Graciela Camaño. Lo que nos enteramos de la Argentina está adelantada en mucha legislación social, laboral, habitualmente tiene un régimen de protección social más amplio que el resto de América Latina. En el caso de las licencias por maternidad y paternidad, es de los peores del mundo en algunos casos. Por ejemplo, dicen que casi no hay países donde los padres no tengan licencias, como es el caso de Argentina, que son 2 días. Que no es una licencia. Que no es una licencia, son No es 2 una días, licencia. como la mudanza más o Son menos. 2 feriados que se te Es lo pegan. mismo. Es lo mismo que la mudanza. Es lo mismo sí, sí. mudarte o es lo mismo, qué sé yo, tener
no sé, un Eso- esguince de tobillo, tenés más días que si tenés un pibe. Hay varios proyectos, algunos proponían un monto fijo a repartir entre padre y madre, hay otros que no, prefieren ampliar el del padre a 90 días y que quede el de la madre como tal. Por ahí, perdón, Mauri, que te interrumpa, porque aparte estaba leyendo también licencias especiales para realizarse estudios preventivos. Bueno, está, la verdad, muy interesante la agenda, sí. Ahora seguimos con eso y profundizamos, porque ya está con nosotros el diputado Arroyo, que lo vamos a sentar aquí en el piso, pero antes repasamos cómo y qué es lo que va a pasar en la Comisión de Juicio Político el jueves a las 11 de la mañana, o sea, dejando el espacio el miércoles por si hay una sesión. Exactamente, el jueves 11 de la mañana la Comisión de Juicio Político retoma el trabajo, recordando que no se hace el martes porque está el Congreso del PJ. Entonces, y están todas las otras comisiones que estuvimos hablando. El día jueves se retoma la actividad en el juicio político. Tenemos después para repasar el listado de invitados, pero el plato fuerte es Aldo Tonón, que va a ser, se espera que venga por la fuerza pública. Sí, están esperando desde el oficialismo el fallo o la señal desde Comodoro Pi para habilitar la comparecencia de Aldo Tonón por la fuerza pública. Hasta ahora ha sido citado 2 veces y no ha venido. Se lo vuelve a citar esperando que Comodoro Pi, en este caso el juzgado del juez Ariel Lijo, resuelva sobre la cuestión. Muy bien. Ahora seguimos, y les seguimos contando quiénes son las personas que van a estar desfilando por esa comisión. En la previa, o ya van a trabajar sobre el tema de coparticipación. No, obras sociales. Seguimos con obras sociales. Todavía no abren ese capítulo. Diputado Arroyo, ¿cómo le va? Muy bien, ¿Todo buenas bien? tardes. Muy Bienvenido. Se viene eso, el plato fuerte para la Comisión de Juicio Político cuando se metan con el tema de la coparticipación Sí, que y es de lo la que magistratura. Y lo de la coparticipación es lo que dio origen en realidad a todo el debate. ¿Se acuerdan que se presentó, el presidente envió todo un proyecto? Luego vendrá el tema del Consejo de Magistratura. Bueno, está claro, yo creo que está avanzando muy bien la Comisión de Juicio Político, objetivamente, se está trabajando. Casi todos los que fueron citados han venido, o una parte importante han venido. Me parece que finalmente se va a lograr un dictamen dentro de un tiempo y es un avance que se ha dado. Sin duda va a ser difícil después en el recinto, pero el avance está dado. Sí, y el presidente también en la cadena nacional dijo que iba a incorporar el tema de la suspensión de las elecciones o lo que él interpreta es una intromisión de la justicia a las constituciones provinciales. El tema también lo iba a incorporar como un causal más. Sí, yo creo que es muy fuerte suspender elecciones el martes cuando las elecciones son el domingo. Entiendo que hay un debate de fondo sobre las posibilidades o no de en los dos casos, en Tucumán y en San Juan, de los candidatos. Pero esto de que ya estaba todo el proceso electoral disparado, ya se iba a votar el domingo, me parece, para mí es muy impactante, muy fuerte, que en la misma semana. La justicia, en todo caso, tendría que resolver el tema de fondo y con tiempo mucho más anticipado, ¿no? Sí, y aparte, eso recién hablábamos con uno de los diputados, el diputado Di Giacomo decía, encima, o sea, puertas adentro para un partido es un sacudón muy fuerte. No, por eso, está claro que acá había una cuestión de fondo. Para la gente también, me imagino. Para todos, se había organizado la estructura, el sistema electoral se organiza para votar. En el caso particular de Tucumán tienen los sistemas de acople, o sea, hay muchísimas listas. En el caso de San Juan, el tema de ley del lema se ha incorporado. O sea, hay cambios importantes. A mí me parece que hay un debate de fondo sobre las posibilidades o no de los candidatos. Lo que está claro que no puede, en la semana donde ya está todo listo para votar, ahora va todo el procedimiento, se va a correr varios días. Hay que cuidar, hay que ser muy cuidadosos. Lo más importante que tiene Argentina es la democracia y el voto, y tenemos que cuidarlo de verdad. Y si hay algún tema que hay que evaluar sobre algún candidato, si puede o no puede ser, no puede. 4 días antes de dispararse el proceso electoral. Tenemos que ser muy cuidadosos. La gente está muy enojada con la política, muy desenganchada. Hay una sensación realmente de crisis muy fuerte con la política. Todas estas cosas aumentan el desenganche. Tenemos que ser cuidadosos. Yo creo que la justicia tendría que haber tomado una decisión mucho antes, no 4 días cuando ya es por arrancar el proceso. Una parte del oficialismo hace el análisis y vincula el fallo de esta semana tan que usted describía con todo lo que está pasando aquí en la Cámara de Diputados impulsado por el Frente de Todos. ¿Usted hace ese mismo análisis? No lo tengo claro. Es decir, a mí me parece que en la cuestión de fondo hay un debate, efectivamente, sobre si uno puede o no puede, si fue vicegobernador y entonces 2 veces gobernador. Hay un debate y ese debate
requiere ser saldado por los que Había entienden. jurisprudencia. Hay jurisprudencia y hay una letra fina que alguien deberá evaluar y creo que la Corte tiene. Esa parte yo la entiendo El y la tema es tomo. cuándo das ese debate. Bueno, primero, no se puede llegar todo el proceso, las candidaturas se largaron 90 días antes, ¿no? Llegamos al momento en que se va a votar. No, eso no puede pasar. Creo que la justicia tiene que expedirse rápidamente frente a eso. No conectaría todo, está claro que hay una tensión con el Poder Judicial muy fuerte, yo no conectaría todo junto a la vez, pero para mí sí es impactante que lo más sagrado que es el voto se ponga en tela de juicio poquitos días en la misma semana en la que se va a hacer. Va a desenganchar un montón de gente, la próxima vez va a costar mucho que la gente vaya a votar, el que estaba dudando. Si nosotros vemos los procesos electorales que se dieron este año, va bajando la cantidad de gente que vota. Sí, hay un desenganche, hay una cosa fuerte. Bueno, esto ayuda a complicarla más. Sí. Diputado, usted, bueno, es experto en temas de desarrollo social, fue ministro de Desarrollo Social y en estos días se conoció una estadística respecto a cuánto hace falta para, en Capital Federal, y me animo a decir en todo el AMBA, una familia no tenga que ser pobre. Se habla de 200, de 300 mil pesos. Hoy por hoy, ¿quién no es pobre en el AMBA? La verdad que si uno mira los ingresos y los sueldos promedio, me da la sensación de que el que no tiene casa es pobre. Sí, en términos generales hacen falta casi 210 mil pesos por una familia para no ser pobre. El promedio de los salarios en Argentina está un poquito arriba de 90 mil. O sea, está muy por debajo el promedio. Tremendo. Además estamos frente a una dos generación... salarios, por lo que usted dice, dos salarios, papá y mamá de 90 mil, siguen siendo pobres. Exactamente. Eso está claro estadísticamente. A eso hay que agregarle que eso no contempla el alquiler y estamos frente a una generación de inquilinos. Es decir, papá y mamá o la pareja de una edad adulta no la tiene tan fácil para tener una vivienda. La gente grande tiene vivienda en Argentina porque vivió en otro momento y accedió a la vivienda. Los adultos y los jóvenes, ni hablar, la tienen muy difícil, por eso estamos frente a una generación de inquilinos. Sí, acá hay un problema de precios de los alimentos, hay un problema de ingresos, de cuánto rinde la plata, y un problema de endeudamiento. Crece fuertemente el endeudamiento de la familia porque no les alcanza la plata y como uno no llega, se endeuda. A eso que el problema de la vivienda para mí explica gran parte de la cantidad de gente en situación de calle. Gente que se quedó sin poder alquilar en una villa, asentamiento, son 40 mil pesos un alquiler, con baño una pieza con baño compartido. Dejaste de hacer changa, se te complicó, no pagaste, te sacaron y terminaste en la calle. Se va desde más abajo, el que se queda en la calle, hasta la clase media que se desespera, paga el alquiler y patea todo lo demás y se endeuda y se mete en un lío bárbaro y se endeuda al 240% de interés anual. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que estabilizar el precio de los alimentos y empezar a mejorar los ingresos. Ayer salgo de acá y me tomé un auto, ¿no? Para que me lleve a mi casa, pues se me rompió el auto. ¿A todo esto? A mí también. A vos también. Bueno. Y acabo de hablar con el mecánico, así que vengo en un día... ¡Ay, Dios! No me quiero ni enterar. Yo con el mío todavía no hablé, así que por eso te puedo recomiendo sonreír. que pasá el fin de semana y después... Pero estaba charlando y entonces, bueno, obviamente sabía a lo que me dedicaba, qué sé yo, y me empezó a asustar el discurso del hombre. Porque yo salía del Congreso, entonces, bueno, que vuelva a la guillotina y decirle a todos estos que no sé qué y que no sé cuánto, y decirles que dijo, bueno, no era un taxi, era un Uber, decirle que dijo Pirulito que vuelva a la guillotina y que son todos estos. Y yo digo, upa. Otra vez uno empieza a escuchar esta cosa. Yo digo, porque colgándome lo que estabas antes charlando, diciendo la gente está desenganchada de la política, pero se transforma en estos discursos. Es así. Hay una crisis muy profunda y un agotamiento. Cuando charlé un poco más, porque también se mandó un par que dije yo, que este lo invoco yo, ¿no? Porque ya era era para todos lados, cobramos todos. Pero en un momento dice, no, porque yo estoy reendeudado con la tarjeta, pero yo estoy acá con un Uber y me endeudé hasta acá y entonces no sé qué y no sé cuánto y la gente... Bueno, el tipo estaba también se le habrá roto su propio auto, no sé, estaba recruzado, pero un nivel de violencia en el discurso que dije, esto debe estar instalado en muchas partes. ¿Qué van a hacer ustedes con esos discursos de violencia? Yo primero realmente me lo tomo en serio, bajo un cambio sereno, recorro todo el tiempo, vengo recién hace un ratito del barrio Mitre, donde pusieron en marcha un centro de atención a la justicia. Yo me lo tomo en serio, lo de bajar un cambio, ayudar y elaborar proyectos concretos. Yo todo lo que me propongo es, soy diputado, proyectos de ley concretos, que reformen la escuela secundaria, que desendeuden a la familia, que pongan 400 mercados centrales para que el productor venda directo y baje el precio, cosas que hagan a la vida cotidiana. Lo que es un cansancio importante de la sociedad. Entonces nosotros necesitamos no solo hacer buenos proyectos de ley, sino generar políticas públicas que hagan que rinda más la plata. Yo me tomé hace poquito un Uber.
Le digo, ¿cómo andás? Dice, hace 3 días que estoy en el auto, soy ingeniero en higiene y seguridad, me quedé sin laburo, se veía venir porque la empresa era muy grande. ¿Y cómo haces? Me dice, con la indemnización puse un plazo fijo, con el interés que cobro más el Uber, cobro lo que cobraba antes. Yo pensaba, complejo, porque digo, eso así explica un poco la tasa de interés. 12 horas por día. No, y explica la tasa de interés. 91%, debería, 120% anual. Explica, por un lado, esto que todos le encontramos la vuelta como sea, esta persona le encontró la vuelta, ahora como sistema estamos ante un problema grave, en serio, entre el endeudamiento, entre estos esquemas. No, y lo que termina pasando con una sociedad, que estamos tomándonos de casos muy concretos, pero está bueno porque yo sé que muchos, yo le decía, mira, la verdad, yo te voy a hablar por mí, le digo, yo sé que hay un montón de diputados que tienen un laburo súper honesto y que realmente recorren y que realmente tienen proyectos, y después está el tema macro político y económico, que te doy la razón. Yo me fui a la verdulería, me gasté 2.000 pesos en un kilo de banana y un kilo de manzanas. 2.000 pesos. Es un montón de dinero. Perdón, porque parezco, parezco Lita de Lázaro haciendo la nota, pero es una barbaridad. Yo creo que acá hay que separar la paja del trigo. Lo primero es lograr que un conjunto de alimentos, que son 1.900 productos, que es la canasta básica, que es lo que todas las familias compramos, tienen que estar regulados, tienen que tener otra regla. No pueden seguir el aumento general, no pueden estar desenganchados y no puede ser que permanentemente las cosas aumenten. 1.900 productos tienen que estar regulados de otra forma. Eso es lo primero y para mí esa es la clave. Después hay que discutir un plan antiinflacionario para realmente resolver las tasas de interés, la cuestión fiscal de la Argentina, el endeudamiento de la familia. Yo presento un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3% anual para desendeudar, para que esa persona que está manejando el auto se desendeude, tome el crédito al 3%, es decir, se saque todo gran parte de la deuda que tiene y puede ir reacomodándose. Lula lo está haciendo, o sea, y o sea, gente que tome créditos para, yo creo que hay que hacer pagar, un sistema. O sea, lo que está haciendo la Argentina. Lo que está haciendo la Argentina, claro, tomar créditos para pagar deuda. Sí, pero a tasa del 3% anual, digo yo. O sea, el esquema más baja que la que yo lo que pagando. estoy diciendo es, hagamos un sistema de crédito no bancario. Acá el 40% de la gente no puede ir a un banco porque no tiene papeles para buscar un banco porque trabaja en sector informal. Y hay un 10% que trabaja en sector formal, pero entró en el Veraz, en distintas cosas. La mitad de la gente no va a un banco y no le dan crédito. Yo lo que digo es, y en realidad lo pasa en América Latina, no es que se me ocurrió pensando, simplemente lo veo en varios lugares, armamos un sistema de crédito no bancario, a tasas muy bajas, que te sirva para dos cosas. ¿Que te lo da quién? ¿El Ministerio de Desarrollo? El Ministerio de Desarrollo Social genera un fondo, un fideicomiso, ese fondo va directamente a las instituciones, que son los gobiernos locales, los municipios o las organizaciones de la sociedad civil, y ahí te dan un crédito a tasa del 3% anual, con dos finalidades solas: desendeudar, o sea, cancelar deuda y acomodarte, o acceso a máquinas y herramientas. Es decir, yo soy carpintero, que necesito la sierra circular y un par de cosas al 3% anual. Porque si me dan crédito al 240%, no me dieron la sierra circular, me arruiné para toda la vida, vivo pagando. Tal cual. Pero ¿cómo haces si la gente no cree en las instituciones gubernamentales? Si la gente no cree en las asociaciones, ya no cree ni en los movimientos de trabajadores. La gente cree en lo que ve y la Argentina del ciudadano es muy racional. Si acá hay crédito del 3% anual, yo lo voy a tomar y voy a sacarme de acá. La sociedad es muy concreta. Ve lo que funciona, funciona, y lo que no funciona, no funciona. Ahora, diputado, usted fue ministro de Desarrollo Social, tiene contacto seguramente con ex compañeros suyos del Ejecutivo. Este tipo de iniciativas, ¿por qué no se pudieron implementar en la etapa que usted estuvo, digamos, que le tocó vivir? ¿Y qué contacto tiene hoy con el gobierno como para que estas iniciativas puedan prosperar? Yo fui el ministro de la pandemia, mi tarea fue que esto no explote. Empecé a armar un sistema de crédito no bancario, pero la tarea principal nuestra fue sostener 11 millones de personas que reclamaban asistencia alimentaria y logramos que no explote. Esa fue la tarea en la pandemia. La pandemia fue una situación única. El ministro de los IFE. Claro, pero yo fui el ministro de un país que tiene 40% de informalidad laboral y que se cerró todo. O sea, la gente no trabajaba, tenía cero ingreso, lo logramos sostener. Empecé con ese proceso y de hecho hay un sistema de financiamiento en el Ministerio de Desarrollo Social, lo que pasa es que es chiquitito. Acá hay que llegar a 6 millones de personas y por eso implica una ley y un esquema más grande, pero va en esa línea claramente y hay que encarar ese tipo de políticas y otras. Capacitación en oficios. Presenté un proyecto de ley para lo que se llaman escuelas municipales de oficios. Se transfiere un fondo, en cada municipio se define si es textil, si es lo metalmecánico, qué tipo de capacitaciones hay que hacer. La gente hace oficio en 3 meses, certificado, soy gasista matriculado. ¿Y la
bolsa de empleo en el municipio. Y se va con un kit de herramientas para trabajar. El que no está buscando empleo, sino quiere montar la carpintería, o quiere ser herrero, o quiere poner su peluquería. Y el que sí quiere trabajar, ahí está lo que se llama el servicio de empleo o la bolsa de empleo. Bueno, curso de 3 meses, concretos para poder encarar y para empezar a recuperar. Por ejemplo, hay trabajo. oficios que no se cumplen. Usted nos dijo, si querés cambiar una Sí. placa de Durlock, no hay. Nos No, acordamos bueno, no sí, son- que yo hablé del Tinder de Bien, los lo que intentó y no Primero. pudo. ¿No pudiste? Durlero. Durloquero no hay. Durloquero. Lo hiciste y no había. Durloquero es de los oficios más complejos en el sentido de que tiene que quedar muy bien, tiene ciertas particularidades, pero en esencia el que lo hace le va muy bien. Pero algo más simple, instalar aire acondicionado, Sí, que es también. más sencillo. Y que te arranca la cabeza. Sí, y que además, digo, si vos tenés llamadas, te van a dar turno para dentro de un mes, dentro de 15 Y en días. los que tienen monopolizado esos oficios, en general son los encargados de edificios que no estoy criticando porque Esa no lo sabía, ¿eh? Sí, Esa es de la ciudad. sí. Esa Los no la encargados sabía, de ¿eh? edificios monopolizan todas esas changas porque Pero- tienen todo el contacto con todos los Pero vecinos. vos no tenés que llamarlo a él para cambiar tu aire. Lo podés llamar a un Hace de instalador. nexo, No. Ellos lo que hacen, los encargados de edificios, es recibir capacitaciones en oficios, entonces Ah, Eso el esquema. sindicato los Capacita. preparó. Claro. Lo que hay que hacer para mí es, nosotros tenemos que capacitar 4 millones de personas en capacitaciones en oficios que van desde cosas tradicionales como instalar aire acondicionado hasta diseño gráfico, otro tipo de cuestiones que le permiten tener trabajo. O ir a emplearse en algún lugar o encarar su propio trabajo. Y el modelo, por lo menos el proyecto de ley que yo formé, es un kit de herramientas básico. Yo me voy y soy durloquero y tengo las 3 herramientas básicas. Después cuando voy laburando, me voy comprando más. y me hago mi equipo, pero ya arranqué para trabajar. Ese para mí es el punto clave. Es estabilizar el precio de los alimentos y empezar a mejorar los ingresos, si no es muy difícil todo. Y en un hipotético caso que en las elecciones presidenciales gane alguien del Frente de Todos, ¿a usted, desde lo personal, le gustaría volver a hacerse cargo de un ministerio o le gustaría seguir aquí como diputado? Chan. No lo tengo claro. Yo creo que estamos frente a un modelo agotado de política social. Yo creo que hay que repensar todos los ministerios y las políticas que estamos haciendo. O sea, ni la cantidad de ministerios que tenemos, ni los programas, ni las políticas que estamos encarando son los que hay que hacer. O sea, yo formaría parte de un gobierno, pero que redefina todo. Pero no me refiero al número de ministerios, sino como Al cruzar- tipo de al tipo, ministerios. digo, las acciones. Digo, hoy cultura y educación tiene que estar articulado, cosa que hoy no está. Hoy turismo, mi modo de ver, tiene más que ver con producción y con desarrollo económico que con actividades culturales. Es parte del motor de desarrollo. Creo yo siempre que necesitamos el tema agrícola, ganadero, un área muy fuerte. Desarrollo social tiene que tener otra característica. ¿Cuál, por ejemplo? ¿Cuál? Ahí está, es lo mismo. Desarrollo social básicamente tiene que tener 3 componentes. Un componente es la asistencia a un sector que está fuera de todo y que no tiene chance de entrar al mundo del trabajo. Eso es asistencia. Programas sociales, acompañamiento, seguimiento y lograr que sus hijos tengan oportunidades. Pero hay una parte de la población que está muy complicada. Y que le va a llevar muchos años salir de esa situación. Sí, porque más allá de las dificultades del mundo del trabajo, está muy cruzada con el tema de adicciones, problemas de salud, etc. Claro, cruzada con En la eso. otra punta de lo que es desarrollo social está los que, si la economía funciona, entran al trabajo. No necesitan nada del Estado. Necesitan que esto se mueva, que genere actividad. Tienen que ver que ganan más plata, así que efectivamente les sirve y van. Ahí, para que eso funcione, hay que fomentar construcción, textil, producción de alimentos, cuidado de personas y reciclado. Eso es desarrollo social. Y en el medio está la mayoría, que es la gente que necesita reentrenarse. El que era tornero con un torno a pedal, que hoy no consigue trabajo de tornero, porque el torno hoy es control numérico. El que arrancó laburando de una determinada manera y hoy no lo puede hacer, o el que no se capacitó. Los que tienen que actualizarse. Sí, digo, el plomero. Yo vivo, cuando voy a los cursos, las discusiones sobre cómo era antes la plomería, todo el tema de los caños viejos de plomo, Los de etcétera, plomo y y lo que los- son hoy. los Bueno, eso requiere termofusión, otra, claro. pero eso requiere otra mecánica, otra técnica, otro tipo de instrumento, de tecnología. Digo, el plomero tradicional tiene que hacerlo. Bueno, eso es reconvertir. Por un lado, el desarrollo social es eso. El desarrollo social para mí son las inferiores de un club. Es capacitar a la gente para que entre a jugar después para pasar a primera. Capacitar. Hay una parte que la tiene muy difícil, hay otra parte que la tiene más fácil, pero esa es la tarea. Desarrollo social, pero tenemos que cambiar también el mundo del trabajo. Digo, ha cambiado el mundo del trabajo objetivamente. Y eso yo quería preguntarte, pero, o sea, no quiero meter a nadie en ningún brete, pero como dijiste, yo fui el ministro de la pandemia y que por ahí vos tenías una carpeta llena de proyectos y de sueños y de cosas para hacer. Y bueno, obviamente esto nos afectó a todos. En ningún momento
hubo una tensión entre el Ministerio de Desarrollo Social y las decisiones que se iban tomando para endurecer las medidas que se tomaban respecto de el cierre de actividades, o sea, porque también me imagino, vos tenías un contacto con la realidad muy directo, viste, esta cosa de que mucha gente se inscribió para el IFE, no había IFE para todos, y después cuando se recibía el IFE tampoco era un dinero que te recontra aliviaba y o sea, fue muy complicado para muchas Fue personas. complejo. Mentalmente fue muy jodido lo que vivimos. Fue muy complejo. Yo siempre, cuando empecé a ver que venía la pandemia, dije, me voy a agarrar de las escuelas, porque yo siempre pienso que las escuelas son el lugar central en el territorio. Estuvieron cerradas y eso era un problema muy importante, porque yo me ¿Vos querías que imagino... abrieran? Sí, pero no imaginabas tanto para dar más. clase, sino para el esquema, era el lugar. La referencia... Para el bolsón de alimentos. Sí, pero es la referencia. Es decir, en muchos barrios, en la escuela, cuando hay que informar algo, se pone el papelito y dice tal día, tal hora, se hace tal cosa, o se va a vacunar. Es una referencia. Entonces, yo pensaba, me agarro de acá, fortalezco los comedores y tengo la tarjeta alimentar. Esa era mi cabeza. Cuando vi que se cerraba, me tengo que agarrar estos 3 lugares. Lo de las escuelas tuvimos que rearmarlo y entonces hubo muchas ollas populares, muchas iglesias, muchas organizaciones sociales, mucha gente que falleció también estando, dando de comer, haciendo, trabajando. Eso ha sido brutal, porque digo, no son números. Yo he visto cara de gente que me iba, volvía a los meses y no estaba, desesperante. Entendí eso. Tuve como la providencia, que es que yo había hecho una tarjeta alimentar antes de la pandemia. No es que lo pensé para la pandemia, sino para la buena nutrición. La que se anunció en Concordia, ¿no? Arranqué en Concordia, que era el lugar más pobre de Argentina, que hoy lo sigue siendo. El 18, o sea, empezamos el día de diciembre, el 18 de diciembre estaba en Concordia. Hice la tarjeta en todo el país y agarró la pandemia. Y sin darme cuenta había armado una gran red de asistencia alimentaria que no la pensé para la pandemia, sino mi objetivo era que los chicos comieran bien y que la usamos. Entonces, entre eso que fue realmente la fortuna, lo habíamos hecho y nos permitió, la red comunitaria que trabajó y gran parte de los que le pusieron el cuerpo se hizo, con muchas preocupaciones. Nosotros cerramos lugares, Villa Azul, por ejemplo, lo cerramos. Eso fue una cosa impactante, entre Avellaneda y Quilmes, impactante. Yo pensaba, ¿cómo estamos cerrando un lugar? Pero eran las condiciones sanitarias que requería. Así, fue toda una cosa muy fuerte, muy impactante, verdaderamente, pero demostró la capacidad de articulación y la resistencia que tiene la sociedad argentina. Todo el mundo le puso el cuerpo. Todo el mundo le puso el cuerpo a la pandemia y le puso y fue para adelante. El que tenía la peor opinión del gobierno, el que tenía la mejor, teníamos reunión de comité de crisis. Que ahí también el gobierno tuvo una oportunidad histórica y en un primer momento hubo mucho diálogo y hubo que creo que fue el mejor momento del gobierno, hecho. Sin duda. Y logró concentrar la energía. Yo armaba comité de emergencia. Y después fue el tema de las escuelas, justo que vos traes ese tema. Eso es un tema, eso sí es un problema. Como dicen los pies, se picó. No, eso fue complejo. Y sí. No, eso objetivamente fue un tema muy, muy complejo. La escuela es el único lugar de referencia. Es decir, la gente no cree en la política, no cree en las instituciones en general, sí tiene legitimidad la escuela. Si a un padre o una madre la llaman de la escuela, sabe que tiene que ir. Si sus hijos están en la escuela, saben que algo bueno pasa. Critican lo que aprende de matemática o de lengua, pero saben que es en la escuela. El pibe que está quemado en la esquina perdido, ese pibe sabe que tiene que ir a la escuela. No puede, pero sabe. Entonces, ese lugar de referencia es muy importante y hoy hay que reconstruirlo. Pero yo armé un comité de crisis, era los gritos, idas, vueltas, discutíamos un montón, terminamos, cada uno iba a su comedor a trabajar. El que estaba muy enojado con el gobierno iba a su comedor a aportar. El que no, también, eso nos dio una... ¿Y el mundo de las changas cómo se recuperó? Porque la verdad que era la pregunta que uno el mundo de las changas se recuperó. ¿Cómo hará esa gente? Sí, hoy lo pasa. Hoy hay changas porque hay plata. Hay mucha plata. El plata no alcanza, pero hay mucha plata, en realidad. O sea, ¿Y eso cómo se explica? La plata no alcanza, pero hay plata. Porque hay crece el trabajo, pero crece la pobreza. Porque ha habido mucha emisión monetaria, el sueldo se deprimió mucho, por eso tanta gente trabajando no le alcanza. La plata le quema a la persona. El que le sobran 5.000 pesos en el mes en el barrio, 7.000, 10.000, lo que fue, hace. Alguno va a comer, otro pone 5 hiladas de ladrillo para la piecita de los chicos, otro hace una cosita, otro tenía el pozo tapado y llama al pocero para que lo arregle. Eso vamos viendo. Cuando hay billetes y hay plata, se mueve el mundo de las changas. El tema clave es que esa persona está haciendo changa y no le alcanza. Y al que le sobraron los 5.000 al mes siguiente no lo tiene claro. Entonces todo es muy cortito. Yo sé que hoy me alcanza para 5 hiladas, hago 5 hiladas de ladrillo y vemos. El 2001 era otra cosa. El 2001 hubo corralitos, se paró y no había plata
plata y no había billetes. Esa no es la realidad hoy. Hoy la realidad es de no alcanzar, de estar mirando de afuera, de que no te alcanza, pero de mucha conciencia de que tenés que gastarlo. Es como una cosa casi contradictoria, pero es decir, plata que entra, hay que gastarla, porque claramente se va depreciando, por un lado, y por otro lado, muchas dificultades para llegar a fin de mes. Y para mí, que es lo que a mí más me joroba, empeoramiento de la calidad nutricional. O sea, uno termina comiendo lo que puede y que los chicos coman mal es un problema grave. Y de la salud mental y de los consumos también ha crecido. Sí. No sé si tenés la misma sensación, Sí, pero yo veo sí, gente... Sí, mucha más gente viviendo en la calle. no, sí. A mí me parece esto. Yo creo que están pasando tres cosas. Uno, que se vende más droga en los barrios. Eso no es un tema de salud mental, sino es un tema de que el que vende droga gana más que el que trabaja, le va mejor, ha rearmado. Obvio. Y en la medida que va empeorando la calidad nutricional, también empeora la calidad de droga que venden, lo cual es más complicado para el que consume en condiciones más precarias. Esa es una parte. El tema de salud mental, yo creo que hay una combinación de la pandemia que ha tenido un impacto fuerte y una combinación de soledad, de que nadie te mira, de que el Estado no está... La sensación... Sí, como un síntoma del mundo también. Estamos todos un poquito medio como alienados. Estamos alienados. Lo que pasa es que en muchas partes del mundo y en algunas partes de Argentina uno se repliega sobre lo íntimo, la familia, los amigos, el barrio, el grupo. Bueno, la Argentina está costando eso también. Entonces hay como mucha cosa de desenganche. La Argentina tiene una histórica matriz comunitaria. Estados Unidos tiene una histórica matriz individualista competitiva. Yo tengo que ser... Argentina tiene más una cosa comunitaria, somos los amigos, vamos, venimos, nos juntamos el fin de semana. Por eso en su momento explotó el negocio de las cervecerías, por ejemplo. Claro, eso está costando básicamente porque hay mucha gente que la pasa mal, porque hay mucha gente que se retrae, porque está complicado y porque la ruptura con la política es fuerte, es importante, es un problema verdadero. La Argentina tiene una matriz comunitaria, requiere, son los vínculos cotidianos, la sensación de que el Estado te tiene que ayudar en algo. Y para mí ahí yo agrego también, que no es menor, la gente ya no vive donde quiere, sino donde puede. Muchos que están hasta las manos con los alquileres y por ahí vivían en un barrio y se tuvieron que ir al conurbano. Entonces eso también te corta, te aísla, che, yo me tengo que volver a donde era y dejo de ver a los pibes de siempre o a jugar el picadito de fútbol. Y el hacinamiento. Para mí el problema es, un pibe está hacinado. El pibe que está hacinado no tiene dónde hacer los deberes, no tiene ni un banco donde hacer los deberes. Todo. El pibe está hacinado en la casa. Se va a la esquina empieza a consumir. Cuando consume se endeuda, cuando se endeuda se macana y se le recomplica todo. El problema inicial es la falta de lugar. Lo peor para mí, para una persona, es un no lugar. Sea el que está en la calle, que está en el no lugar, sea el que no se siente contenido, aunque esté viviendo con alguien o haciendo otra cosa, y eso, bueno, requiere de muchas cosas, de mucha tarea interdisciplinaria, pero también de que la política no complique. O sea, mi tarea como político no es gritar, insultar, decir cualquier cosa y enervar a la persona, sino al revés. Si bueno, vamos a encontrar la vuelta, vamos a serenarnos, vamos por acá. Yo convivo con el dolor, yo estoy permanentemente recorriendo y hablando con gente que la pasa mal, mal de verdad. Nosotros también, en nuestra tarea también se ha convertido mucho en eso, en poner el hombro al otro, ¿viste? Claro, pero ahí hay dos opciones. Una forma de hacer eso es darle máquinas y vamos y quemamos todo. Es verdad. La otra es decir, bueno, vamos a encontrar la vuelta. Digo, la tarea de quienes tenemos una responsabilidad colectiva no es encender la mecha. Totalmente. Pero porque es un tema de responsabilidad. Yo me lo tomo en serio. Creo que una parte de la política no, y que eso es parte. Y yo creo que hay una parte de los periodistas que tampoco se lo toman en serio. Bueno, pero los discursos incendiarios no sirven. O sea, sirve para hacer... Una cosa es hacerse notar y otra cosa es actuar responsablemente. Es verdad. Yo sé que puedo decir cualquier locura y me hago notar y voy a estar en las redes. Ahora, la responsabilidad no es esa, es bajar, es serenar. Sobre todo una sociedad que está crispada, que está tensionada, que la pasa complicada. Bueno, esa es una responsabilidad. Para mí la política... no puede ser construcción de minoría, tiene que ser construcción de mayoría. Yo no le puedo hablar a una minoría intensa, a un grupo ultra. No, la política es construcción de mayoría, es darle lugar a los 46 millones de argentinos. Eso es parte... No es la tendencia en el mundo. Usted sabe que la tecnología genera una segmentación de los discursos y estamos polarizados como mínimo en todos los países. Sí, yo lo que es así, yo lo que he decidido es estar fuera de ese camino, con los buenos y los malos que tiene. Yo creo que está mal ese camino. Entiendo que hay momentos que va para ese lado, pero yo me he decidido, si yo no voy por ese camino, yo voy por otro camino, porque creo en otra cosa y creo que es mi responsabilidad. A veces,
el camino que yo elijo es más exitoso, a veces no, porque está el que dice cualquier cosa y tiene más impacto. Pero yo no quiero ir por ese camino y creo que no corresponde ir por ese camino. Es muy distinto la acción individual que la acción colectiva. O sea, yo en mi casa, sentado, viendo un partido de fútbol, puedo insultar a los jugadores, decir que el técnico hay que sacarlo. Es un tema personal. Ahora, mi discurso no puede ser salir a incendiar todo como político, como dirigente, como referente. Hay que ser cuidadosos, porque hay una sociedad muy, muy cansada y la sociedad, la política no está para complicarla, la política está para simplificarla. Por eso, de verdad, yo todos los proyectos que hago, trato de que tengan una referencia. Digo, hago un proyecto grande, la reforma de la escuela secundaria, que es muy amplio, pero en concreto, ¿qué es? Que los 2 últimos años los chicos estudien y trabajen las 2 cosas a la vez, que puedan usar tecnología, que elijan materias, cosas concretas. Espero que vayamos por ahí. Hay que reconstruir la relación de la sociedad con la política, básicamente porque lo comunitario es importante, sea la iglesia, sea la política, sea el club de barrio, sea la sociedad de fomento. Y los que estamos, a mi modo de ver, en el Parlamento, tenemos la obligación de hacerlo. Por eso cobramos por esto. O sea, no, es un trabajo también, hay que hacerlo bien el trabajo. No es... yo con mi mujer siempre ayudo a una institución cerca de mi casa. Eso es de onda, cuando podemos, vamos un rato. Pero esto no, esto es un trabajo. Sí. Y el trabajo requiere responsabilidad. ciertas reglas, códigos. O sea, ustedes no podrían acá ponerse a romper la mesa. Bueno, yo tampoco puedo ponerme a gritar, hacer cualquier cosa. Hay como reglas del trabajo para mí que hay que cumplir. Pero yo me la tomo en serio. Gracias, diputado, que Gracias. se resuelve el temita del auto. Sí, está complicado. Dios. Está complicado los repuestos y lo que sale. Ay, Dios. Bueno, yo tengo un auto- ¿cómo se ve con el monopatín eléctrico? Yo tengo un auto viejo, el 2014, que es recontra común. Y siempre pensé, tengo que tener autos comunes porque cuando hay un problema, Ay, creo que me lo imagino. se arreglan, hay repuestos, todo. Bueno, no hay. No era el caso. No era ay, el Dios. caso. Bueno, yo después le cuento qué suerte corrí. Gracias, Gracias por haber venido. Hacemos una pausa nosotros cortita y en un ratito seguimos aquí en la segunda edición de DTV en vivo hasta las 4 de la tarde. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Hemos tenido los mismos obstáculos que se tuvieron en el Senado, pero sin embargo logramos sacar esta ley que tiene que ver con la responsabilidad cuando se conduce, porque en La Rioja hemos tenido muchísimas pérdidas de jóvenes a raíz de que conducían en estado de ebriedad. Se dio media sanción a un proyecto en el cual soy uno de los autores, es de mi autoría, que es pubertad precoz. Eso lo veníamos pidiendo hace bastante tiempo. DTV, el análisis, de lunes a viernes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con precios justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ahora sí, continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. La presidenta de la Cámara, Cecilia Moró, recibió hoy a su par de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam, con quien firmó un acuerdo entre ambas instituciones para profundizar el compromiso parlamentario entre los dos países. Proyecto para indemnizar a herederos de víctimas de la represión de 2001. Es un proyecto que busca otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Bueno, estábamos hablando en la pausa de lo que dejó la última reunión de la Comisión de Juicio Político y recién el diputado, no el diputado Arroyo, sino el diputado de Giacomo decía, bueno, le estoy prestando poca atención porque la verdad es que después esto no se va a terminar trasladando efectivamente en el recinto, en lo que se está discutiendo. O sea, el nivel de cosas que se han arrojado en la Comisión de Juicio Político a uno que es una opinión personal, le deja la sensación que más allá de lo que termine sucediendo efectivamente con los jueces, es de un contenido muy fuerte porque están quedando expuestas distintas situaciones, como decíamos recién, la interna dentro de la justicia y bueno, todo por acá me parece lo que más ha quedado expuesto es el funcionamiento de la obra social, sí, y lo que es una obra social millonaria, ¿no? El martes pasado lo que dijo Héctor Marchi, que es el ex administrador de la Corte Suprema, que declaró que se fue enfrentado con 3 de los 4 jueces de la Corte, lo que dijo es que la obra social empezó a tener licitaciones a partir de que la Comisión de Juicio Político investigó cómo funciona. O sea, ya la Comisión de Juicio Político lo que está logrando es que haya procedimientos internos en la Corte mucho más transparentes porque se ven controlados por quien, según la Constitución, tiene que controlar lo que es esta comisión. Sí. Mauri trajo sí, no quiero cometer lo que cometo todos los viernes, entonces voy a decir... No, hay que ser pacientes. Yo te diría que dejemos que él avance con toda la información que trajo resumida de placas. También uno está como muy expectante de lo que se viene, porque es muy interesante. A eso me iba a referir, pero lo dejamos para el final. Bueno, vos sos libre de opinar, de participar. Nadie acá quiere generar una discordia. Más allá de cantando. Nadie más allá de cantando quiere limitar mi libertad de expresión. Bueno. Lo podemos dejar Acabo así. de recibir una acusación muy fuerte, muy fuerte. ¿De qué tipo? De que, bueno, lo que acaba de decir, que yo quiero coartar su libertad de spoiler. Cuasi censura. La libertad de spoiler está acá permitida. Spoileá cuando quieras. O sea que voy a empezar, atento al primer spoiler. Empecemos con lo que pasó el último martes. El último martes se reunió por 13ª vez la Comisión de Juicio Político
para seguir, decimos siempre, a partir de un pedido expreso de Marco Giorgetti, un proceso de acusación a los 4 jueces de la Corte Suprema. No es un juicio político a la Corte, aunque los periodistas nos gusta hablar así porque es más cómodo, sino a los 4 jueces que integran hoy la Corte. O sea, si hay un juez que integró antes la Corte, no tiene por qué sentirse agraviado con este juicio político, seguramente no se siente. Se continuó con la investigación de las denuncias de la obra social del Poder Judicial que administra la Corte Suprema y que está denunciada de una gran cantidad de irregularidades. Todas son posibles causales de juicio político y también de delitos. Por eso hay tantos problemas entre los jueces, ¿no? ¿Cuántas vamos ya de obra social? ¿4 o 5? Más o menos, sí. 3, 4. Falta una más todavía. Por lo menos una más. La próxima del jueves, acaba de informar Marco Giorgetti, es de obra social. Acabamos de conocer recién el temario de los invitados. Vamos a ver un poquito quién habló y repasar qué dijo cada uno, ¿no? Un poquito con quienes fueron los invitados. En realidad son citados como testigos, no son invitados, no es que pueden faltar, es una carga pública. ¿Y qué dijo cada uno? Bueno, Martina Fors fue la primera que expuso, jueza federal, contó básicamente que ella es afiliada a la obra social, que se le murió el marido en plena pandemia porque se demoraron los traslados de la obra social cuando tenía COVID-19. O sea, se demoró un traslado, no pudo pasarlo de una clínica a otra, en algún momento tuvo que pagar ella, después pedir el reintegro. La cuestión es que la relación de ella con la obra social terminó muy mal porque ni más ni menos que se le murió el marido, y contó el detalle de cómo no fue teniendo la cobertura que esperaba. Hubo un pedido de la oposición porque plantearon que esta jueza tenía un enfrentamiento con los jueces de la Corte y que por lo tanto estaba un poquito sesgado el análisis de lo que le había pasado, pero lo cierto es que la obra social, ya con varios testigos que vinieron, no es fácil declarar en contra de una obra social de la Corte, no es fácil. O sea, los que vienen habitualmente o tienen algún respaldo gremial o tienen algún respaldo en los cargos, o como en este caso, quizá el hecho de que esté enfrentada a los jueces del máximo tribunal le da un poco de libertad de decir, bueno, yo ya estoy enfrentada, puedo contar lo que me pasó. Quien no está enfrentado declara en contra de la obra social de los jueces de la Corte y después tienen que pedir un reintegro al otro día. O sea que no es fácil, hay que tener mucha valentía para hablar en contra de quien te da salud, ¿no? O quien te tiene que dar salud aunque no te la dé, ¿no? Ya no te la daba antes y vos declarás, decís, bueno, después de esto no puedo pedir ni siquiera ir a un traumatólogo. Lo cierto es que la jueza declaró, contó todo lo que le había pasado, contó porque es viuda hoy, básicamente, lo dijo así, y fue el primer testimonio del último martes. No recuerdo, la verdad, la edad, si dijo la edad. Hay gente, digamos, con 30, 40 años de trayectoria, por lo que cuentan, o sea que él también era calcular. Miembro de la justicia. Me parece que trabajaba en la IGJ. En algún momento contó que trabajaba en la Inspección General de Justicia. Pero a partir de un traslado, él era empleado de la justicia, un traslado a la IGJ o empleado público de un ministerio, y tuvo un traslado a la IGJ. Era empleado en planta permanente de la función pública. Tanto ella como el marido tenían una relación tensa con lo que fue el gobierno de Mauricio Macri y puntualmente ella con la Corte Suprema. Insisto, puede estar quien crea que eso motivó a que viniera acá. Yo creo que un poco es al revés. Con esa atención a cuesta no tiene ningún problema en denunciar las deficiencias de una obra social que no es de la política, es de los 100.000 empleados de la Justicia Federal de la Argentina. Cada oficina que en las próximas elecciones se va a encargar de que tengamos escrutinio, esos empleados que están laburando todo el tiempo para poder escrutar la elección de los 40 millones de electores, que en realidad son 40 millones de argentinos, seguramente votan un poco menos, no recuerdo cuántos votan, pero esos empleados son los que tienen esta obra social. Bueno, seguimos con quienes fueron el otro día los citados como testigos, los que declararon en la Comisión de Juicio Político el último martes. Héctor Daniel Marchi, el personaje de esta novela, que es el juicio político a la Corte Suprema, a los jueces de la Corte Suprema, porque a partir de este juicio, fíjense los que decían que no iba a pasar nada. Hoy la verdad que es imposible poder escuchar todavía esto de que no va a pasar nada. Renunció, se fue el administrador de la Corte, o sea, el que administra los fondos de la justicia argentina. A partir de este juicio político, el resto, 3 de los 4 jueces de la Corte lo echaron. Sí, o sea, lo desplazaron. Sigue siendo parte de la justicia, está en una Cámara de Apelaciones de Seguridad Social, que yo cuando consulté, porque comparto trabajo con alguien, con gente que trabaja mucho en lo judicial, es el lugar al que nadie quiere ir. Es decir, lo mandaron al peor lugar que puede estar en la justicia, y ahí se entiende el enojo que tiene por haber sido desplazado.
No es que lo desplazaron y punto. Lo desplazaron y lo mandaron a un lugar de castigo. Durante la audiencia, o sea, ni bien empezó a declarar Marchi, se conocieron 2 decisiones de la Corte Suprema. La primera, la que sabemos, suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan. La segunda, que le negaban los 6 meses de licencia a Marchi, que le negaban el traslado al Consejo de la Magistratura, que pedía, creo que a través de un vínculo que tenía con el consejero Lugones, y que lo obligaban a ir a esta Cámara que decía recién Marcos, con solamente 10 días de vacaciones gozados que tenía de ese anterior trabajo. Marchi abrió el ventilador, como quien dice, porque ya declaró en la justicia y en algún momento leyó, cosa que a la oposición no le gustó, porque en teoría no está permitido leer, como no está para los legisladores, no está para los testigos que tienen que hablar ellos, no pueden venir a hablar en nombre de otra persona. Habló no solamente de la obra social, sino que habló de lo que él considera deficiencias en la administración de la Corte. Por ejemplo, decía que el presidente de la Corte, Horacio Rosati, no consultaba cuánto iban a salir algunos fallos que la Corte firmaba, como por ejemplo el de la coparticipación. Y dice, son temas que generaban un prejuicio económico, habitualmente te preguntaban, y Rosati a mí no me preguntaba, después yo veía un rojo financiero enorme, y bueno, respecto a la obra social, cargó duro contra Rosati y contra Maqueda por igual. Acá hay una zona gris, obviamente, sabemos que Maqueda estuvo a cargo de la obra social sin un acto administrativo, esto es por decisión de Maqueda, según Marchi, que le dijo a Lorenzetti, no, esto es muy conflictivo. Esto es tan cierto, o puede ser tan cierto, como que Lorenzetti, como presidente de la Corte, aceptó ese pedido de Maqueda, y era presidente de la Corte y Marchi administrador en los tiempos en que la obra social fue denunciada por irregularidades. Dice Marchi, bueno, la administraba Maqueda, todos lo saben, sí, bueno, todos lo saben, pero no hay documentos, y Maqueda lo va a negar, obviamente. Y además hay también un tema que es hasta dónde no son responsables, no solamente el presidente de la Corte Suprema, sino los otros magistrado que también integra la Corte, de decir, pongamos esto en orden, digamos. Tal cual. Todos tienen responsabilidad en haber dicho en su momento, alguien tiene que estar designado a la obra social con papeles, con designación y con firma de todos los jueces. Totalmente, y mucho más cuando se veían irregularidades que ni siquiera tenía directores. No puede ser que no te hayas enterado que no tenía directores nombrados. Bueno, muchas irregularidades escuchamos de la obra social, no tenía directores. Mucha desidia también, ¿no? Mucha desidia, no importaba nada, total se podía hacer cualquier cosa, no te pasaba nada, nadie te denunciaba, no tenía, hacía contratación directa sin expedientes, no presentaba balances. Bueno, ahora, una que llamó mucho la atención y que dijo Marchi en la anterior audiencia que tuvo es que se olvidaban de hacer los plazos fijos. Yo particularmente no me olvido de hacer los plazos fijos, los mido, debe ser lo que más mido en mi vida, el tiempo en el cual, porque claro, perdés un costo importante de intereses. Si no se le olvida a una persona, en una obra social que maneja dinero de los afiliados, y maneja dinero en forma permanente, en realidad tiene un ingreso ordinario alto, pero a su vez un costo alto, ¿cuánta guita puede perder si en una planificación financiera te olvidas los plazos fijos? Bueno, lo dijo Marchi. En 6-7 meses se perdían 2.700 millones de pesos. Decía un monto similar a las prestaciones. O sea, se perdían guita de las prestaciones por olvidarse de hacer los plazos fijos. Imagínense cómo cae esto en los afiliados que no tenían las prestaciones. No lo podían creer. De hecho, la jueza dijo, yo escuché la audiencia anterior, la escuchan las transmisiones que hacemos, que tienen un nivel de visitas alto, justamente todos los jueces lo escuchan. Digo, yo estuve escuchando que la transmitieron la audiencia anterior, no podía creer que se olvidaran hacer los plazos fijos. Era increíble. Y en el caso de la jueza Forns, ¿qué explicación le daban sobre el no tras? Estoy pensando en todo esto que, digamos, dinero había, recursos había. Ella no lo sabía. ¿Pero qué le decían sobre por qué no trasladaban al marido? No le daban respuesta. Lo que ella contó es que no tenía respuesta y que justamente le mandaba cartas a Maqueda porque sabía, a partir de haber trabajado en la Corte un tiempo, que Maqueda era el que cortaba el bacalao. Y también le mandaba cartas a Tonón, Aldo Tonón. ¿Y le respondían ellos? Y no le respondían. Pero como toda negligencia, no Pero porque no ahí le ella respondían. estaba peleada con este juez. Bueno, eso es lo que después saltó en la audiencia, pero ella contó que simplemente se comunicaba porque sabía que era una situación muy informal. Porque vos te comunicás con un juez de la Corte para decirle tengo un problema con la obra social y sé que vos la manejás. Yo no entiendo en qué momento se les ocurrió. Después habló que llegó a contactar con otros funcionarios de menor rango, de Tonón y de Maqueda, pero fue importante el testimonio de la jueza Forns en términos de esto, que ella dijo que cuando tuvo que averiguar algo o hacer algún trámite por la obra social, ella sabía que tenía que dirigirse a Maqueda y a Tonón. Ellos eran los encargados de la obra social. Pero yo lo que digo es, ¿en qué momento se les ocurre a los señores de la Corte que un
titular de la Corte Suprema, además de todo el quilombo que tienen laboral y todas las responsabilidades, tiene que ocuparse de la obra social. Eso lo contó Marchi, y en realidad no es tan así, sino que, a ver, ellos eligieron que fuera así. Ellos eligieron porque en realidad la Corte es responsable de todo lo que pasa en la Corte Suprema. O sea, los ministros de la Corte, los jueces, son responsables de todos. Todos de todo. O sea, nadie no es responsable de lo que pasa en la obra social. Lo que en su momento cuenta Marchi que hizo Lorenzetti es una distribución de tareas. Como todos no vamos a terminar haciendo todo, distribuyamos no. Creo que biblioteca era para Lorenzetti, obra social para Maqueda, estaba el tema género, una dirección de género para Carmen Ajibay. Entonces hizo una distribución. Cada uno de las distribuciones, digamos, de los cargos, tuvo un acto administrativo. Maqueda, rápido reflejo, dijo, para la obra social no lo quiero. Son todos los jueces responsables en realidad. Lo que dice Marcos está en los pedidos de juicio políticos. Por estos temas son los 4. Pero bueno, se sabe que Maqueda era el que tenía poder. El médico que estaba a cargo, el director, Aldo Torón, aparentemente era amigo de él, dijo Marchi se pelearon en la pandemia, contó eso, que en la pandemia se pelearon, evidentemente en esta época, o sea que imaginémonos el servicio lo que va a haber sido en la pandemia, que hasta lograron pelearse entre ellos. La verdad que muy indignante cuando uno escuchaba la declaración de la jueza. Y el otro punto en el cual Marchi vino muy coacheado, muy preparado, se preocupó bastante de no hablar de más, que tiene que ver con esto de la coalición cívica, con este pedido que no es de ahora. La coalición cívica lo presentó inclusive durante el gobierno de Macri. En algún momento Juan López le dijo, yo lo presenté con Macri, lo presenté con Alberto, y recién ahora me prestan atención, van a todas las audiencias, ya sea Oliveto y Juan López, y tiene que ver con esto, con que, bueno, a ver, vos fuiste administrador de Lorenzetti, durante ese periodo pasaron cosas que después dijiste que fueron irregulares. Bueno, lo que pasa es que él dice, esto estaba a cargo de Maqueda. Muy cuidadoso estuvo Marchi, porque dijo, voy a repetir lo que ya dije en la anterior audiencia y no más. Y esto tiene que ver con que hubo una decisión política de que Maqueda tuviera la obra social, pero no se tradujo en un documento, ¿no? Sí, exactamente. Esa es la parte gris, ¿no? Que le toca a todos los jueces de la Corte Suprema, incluido a Lorenzetti, que no es indicado en ningún momento por parte de Marchi como responsable de los años que le tocó presidir la Corte, que fueron bastantes años. Que en realidad era el responsable jurídico máximo. Marchi lo ignora y de alguna manera la coalición cívica se lo hace ver, ¿no? Claro. Eso fue un poco el ida y vuelta. No tan tenso porque creo que estaban todos preparados. Recordemos que Marchi tiene algunos juicios con Alicia Carrió pendiente. Bueno, último testigo que tuvo la audiencia es Nicolás Serafini, contador público. Fue contador externo, en realidad fue auditor externo de la Corte. O sea, la Corte lo contrató para que investigue lo que estaba haciendo la obra social administrada por la Corte. Sé que es difícil de entender, pero eso es lo que pasó. Como se le ha ido todo de las manos, contratabas a auditores externos. ¿Qué es lo impresionante de estas declaraciones? Que uno espera que vengan un poquito a la defensiva, ¿no? Como decir, bueno, esto no pasó, situaciones así. Nada que ver. Lo que ocurrió fue que Serafini vino, contó, sí, muy libre de cuerpo, que es verdad que no se presentaban los balances, que es verdad que los presupuestos no eran certificados por el Consejo de Ciencias Económicas. Le preguntaban, ¿y esto qué significa? Decía Serafini, bueno, significa que si un tercero lo quería revisar, esto no estaba documentado, o sea, no se podía presentar. Pero lo que decían la obra social es, como no lo revisa ningún tercero, no pasa nada. El tercero que lo tenía que revisar era esta comisión, la Comisión de Juicio Político. O sea, hay auditorías obviamente, pero no tantas, pero esta comisión es la que maneja todo lo que tiene que ver con el desempeño de los jueces de la Corte, y un poco se atajaban de que eso no iba a pasar nunca. Por lo tanto, los presupuestos no estaban certificados, los balances no estaban presentados, así funcionaba la obra social, dijo el contador Serafini. Se ve que para la semana que viene esto picó bastante porque van a venir otros auditores que tuvo este tema. Y de hecho, Marchi va a ampliar ahora de vuelta esta semana va a ampliar su declaración. Sí, me parece que no viene Marchi la semana que viene. Tenemos invitados, si querés. No. Están los invitados, ¿no sí, está sí, Marchi? Los tengo. No. Sí. No está Marchi. El que está es Tonón. Lo dejamos a Mauri que tosa tranquilo, sí, pobrecito, cuando llegue, que se nos ahogó. Y mencionamos, está. Jueves 11 de la mañana, recordamos, un día atípico para la comisión que suele reunirse los martes. Exacto. En un horario también atípico. Exacto. Cuando es jueves es a las 11 porque normalmente los diputados del interior, algunos tienen
pasajes para jueves a última hora o más tarde, o viernes a primera hora. Buen y los punto. martes, para darles tiempo para que lleguen, es a la 1. Está ese juego. Ah, ahí voy captando. Vas captando. Aldo Tonón, ex director de la obra social, el indicado hombre clave de Maqueda que contaba recién Mauricio. Que ¿Lo trae la policía el Bueno, martes? eso iba a contar. Tiene el oficio que ha presentado la comisión, la presidencia de la comisión, en el juzgado criminal número 12. El hijo, de Comodoro ¿no Pi. es? El Está Ariel Lijo. subrogando Ariel Lijo ese juzgado. Desde el oficialismo esperan algún tipo de señal en los próximos días, antes del jueves, obviamente. O sea que si el hijo el lunes, martes, miércoles dice Tonón tiene que venir porque está citado y lo llevo por la fuerza, vamos a ver a Tonón esposado entrando acá. No sé si esposado. Esposado no, mejor porque dicho, no es un delito. Esposado no, pero por la fuerza. Sí, acompañado y no sé si... Acompañado sería. No sé ni escoltado, ¿te gusta escoltado? Escoltado por y policías. no sé cuán amablemente va a ser esa secuencia. Un móvil de la policía en su domicilio, el domicilio que haya declarado. Exacto, y después viene Sebastián Clerici, Iván Nicolás Ritvo, contador público, Gabriel Martínez, también contador público, y Laura Ambrosio, afiliada también de la obra social. Clerici, secretario de letrado de la Corte, faltó a las últimas audiencias en las que fue invitado, y Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, contadores públicos, como decía recién, que tuvieron en auditorías que detectaron irregularidades en la obra social. Sí. Y por último, Laura Ambrosio, otra afiliada a la obra social que va a contar... otra historia debe tener. Claro, otra historia como la que contó la jueza Fon. Yes. Bueno, y ahí estaba viendo en la agenda qué es lo que va a pasar el martes con la Comisión de Agricultura y Ganadería, ahí dice, temas varios, y dentro de esos temas varios, el tema varios 1 te lo cuenta Marco Giorgetti, que también estuvo trabajando largo y tendido para resumir los temas de la comisión. Exactamente. ¿Qué se trató el día? Vamos con la placa del tema que vamos a estar hablando. Tenemos 2 temas que traje. Espera, ahí te van a poner las placas, sí. Marquitos, que repitamos. Acá se había dado esta situación, ahí está, se había dado esta situación. Sobre la cuestión de la producción orgánica, iba a trabajar la Comisión de Agricultura y Ganadería y después, según lo que explicó Bursaile, era por un tema de elecciones que no pudieron reunirse. Exactamente. Así que ahora, digamos, pasado esta situación, estarían en condiciones ya así de trabajar con este tema. Exactamente. Vamos a recordar ahora porque adelanto que este proyecto de producción orgánica que decías, Meli, se va a tratar el día martes. Tuvo 2 dictámenes de comisión esta semana, en la Comisión de Economía y Desarrollo Regional y de Presupuesto y Hacienda, como decía también al principio del programa Mauricio, donde hubo discusión con la oposición. Un proyecto que, por lo que vimos esta semana y por la citación de Agricultura, se está trabajando rápidamente para dejarlo listo para el recinto. No parece, ¿No parece que? Bueno, ¿viste la comisión que estuvimos de presupuesto? Donde la oposición no firmó, y la verdad que nos sorprendimos, ¿no? Porque habían tenido una actitud colaboracionista cuando hubo un plenario informativo, pero en el presupuesto no estuvieron de acuerdo. ¿Vos sabés que vino acá el diputado Fernández Patria al piso, justo el día en el que trataron esto desde la Comisión de Economías Regionales? Y bueno, nos explicó la importancia que tiene esta ley, la cantidad de productores que están afectados a la producción orgánica, la cantidad de tierras o hectáreas que están para este tipo de producción, el problema que tienen entre que muchas veces la fruta y la verdura no se ve tan linda como la otra, entonces la gente la compra menos, o muchas veces en la verdulería no te das cuenta que esa fruta y esa... ¿Cuál es cuál? Nos contaba una vez, y lo recuerdo siempre porque se lo dije a mi pareja que es fanática de la naranja, que nos contaba el diputado Vara, alguno, no recuerdo si la semana pasada u otra anterior, que se produce bastante cítrico en Corrientes, y que la naranja más natural es la que tiene más manchas en la piel, en la cáscara. En la cáscara, que la que viene muy limpita y muy linda a la vista, claro, es porque se le ha puesto agroquímicos, agrotóxicos, para que salga correctamente sin ningún tipo de bacteria. Ese es el problema. Ahora te voy a espolear yo. Sí, dale. Voy a espolearte, me voy a sacar la bronca. Sáquese la bronca. Está introduciendo ese tema por la certificación, que es clave en la producción orgánica. O sea, para hacer un mini spoiler en un completo, ya está, no todo es lo que parece, no todo es lo que parece en la frutería, ¿no? A veces lo que mejor ves
es lo que peor está, o mejor dicho, hay entre la fruta que está mal presentada, hay orgánicos, ¿no? Así es. ¿Bien espoleado ya está? Básicamente deberíamos cambiar de tema e ir a otra cosa. Claro. ¿Qué es la producción orgánica? Según las palabras del propio presidente de la Comisión de Economía Regionales, que estuvo al mando de uno de los debates, el diputado Fernández Patri, la producción orgánica es la alimentación saludable, con cuidado del ambiente, el suelo, el agua y el no uso de fertilizantes químicos, por sobre todas las cosas, que además todo esto redunda e impacta en mayor mano de obra intensiva y profesionalización de la agricultura. Esta es la definición que dio de producción orgánica el diputado Fernández Patri, autor del proyecto que se está tratando en las comisiones, que se trató en las comisiones esta semana y que se va a tratar la semana que viene. Como decíamos, tuvo dictamen en estas dos comisiones, Economía y Desarrollo Regional y Presupuesto y Hacienda. Economía y Desarrollo Regional con un trámite bastante rápido, 16 minutos duró en total el debate. Después en Presupuesto y Hacienda algunos diputados de la oposición tomaron la palabra y señalaron alguna diferencia. Y no quisieron votar. Y acá estábamos en el piso y el diputado dijo lo que es breve y... ¿Cómo es? Doble vez. Lo que es bueno y breve, bueno dos veces. Cuando firmamos el dictamen rápido. No terminó de decir eso. Y ya estaba acá, al aire. pero es que me están cargando. Dice que recién se sientan y ya está, ya terminó. Y bueno. Querías tener eso se hace cuando el quórum está muy justo. Claro. Eso se hace cuando el quórum está muy justo. Ah, muy bien. Pero vos no tomás como una señal, ya que me spoileaste todas las placas y hablar de eso no tiene mucho sentido. Escúchame. Se la devuelvo, es mi oportunidad. Está bien. Pero igual el chiste, más allá del el tema, es que ustedes le pueden poner cada uno por eso le iba a agregar algo. Su IVA. Le iba a agregar algo. Por eso le iba a agregar algo, no sin antes devolvérsela. Bien, está bien. Me gusta un poco de que sangre. la oposición se ha convocado rápidamente porque la Comisión de Agricultura la maneja el radical Ricardo Burjaile, no es una señal de... Sí, lo es, por eso no entiendo. Así que por eso te estoy escuchando atentamente. Por un lado, la oposición no quiso firmar el dictamen en la Comisión de Agricultura. Ahora, el presidente de la Comisión de Agricultura, el que es de la oposición, no quiso firmar el dictamen, pero... El presupuesto, perdón. Sí. El presupuesto no quiso firmar el dictamen de producción orgánica, pero el presidente de la Comisión de Agricultura, que es de Juntos por el Cambio, convoca rápidamente a la comisión, se supone que para firmarlo. O por lo menos para dar el aval de que avance. Hemos visto en la última sesión el tema del lavado de activos, que parecía que estaba todo acordado. Por una cuestión política, algunos bloques señalan diferencias de los proyectos, aunque sean no tan sustanciales o tan profundas como para no votarlos, y de esa manera tienen algún argumento como para no votar con el oficialismo. Vimos una abstención funcional. Bueno, veremos qué pasa con eso entonces. Beneficios que otorga este proyecto de producción del régimen de la producción y elaboración de productos orgánicos es un bono de crédito fiscal intransferible del 70% de la totalidad de las contribuciones patronales. Esto es, te van a dar el 70% de los que pagues en contribuciones patronales para que después los puedas destinar a pagar otros tributos nacionales y tributos aduaneros sin contar al impuesto a la ganancia para poder pagar con este bono del 70%. El otro de los beneficios bastante importante, porque es uno de los impuestos más importantes, es un beneficio de la reducción del 60% en el impuesto a las ganancias, en el pago del impuesto a las ganancias, para quienes estén dentro de lo que se crea en esta ley, que es el registro de productores y elaboradores de productos ecológicos, biológicos u orgánicos, que va a estar bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, hoy al mando del entrerriano Juan José Bailo, ex diputado del justicialismo aquí en la Cámara de Diputados. Y además se crea el Fondo de Promoción del Producto Orgánico, el cual será integrado por, y aquí vuelve a aparecer la Cámara de Diputados como con un rol principal, que es el Fondo de Promoción para esta producción orgánica. Va a tener recursos asignados anualmente a través del presupuesto. Cada presupuesto que se debata aquí en la Cámara de Diputados va a tener que destinar una parte a este fondo que va a compensar. Entonces le damos a los módulos, que es una manera de un monto fijo predeterminado por el valor de la unidad que cobran los empleados públicos, ¿no? ¿Y vos por qué decís que no lo apoyaron este proyecto? No, lo dijeron ellos. Hubo planteos en contra de Martín Tetaz, también de Juan López de la Coalición Cívica, y hay un planteo que tiene que ver con el rechazo a medidas promocionales impositivas a diferentes sectores, sea cual sea. Exacto. ¿No? Tengo acá los textuales porque
los tenía preparados. En concreto, porque un poco contrapesando los argumentos que daba el oficialismo de que esto era un sector que estaba creciendo mucho y que estaba generando un mercado que tenía venta asegurada, que tenía posibilidad de exportación. Dice, ¿por qué tenemos que hacer una compensación? Porque tenemos que aportar fondos estatales para una actividad que tiene su propio mercado y se puede sustentar sola. Ese era un poco el argumento de Martín Tetaz, un poco en línea a la cuestión del gasto estatal, ¿no? Se entiende lo que dice. También ayer conocíamos por parte de Fernández Patri que lo que decía es que es una oportunidad también para darle empleo a gente joven y a mujeres, que son producciones más costosas. Digamos que los regímenes de promoción no son solamente, por lo menos lo que vemos aquí en la Cámara de Diputados, no son solamente, exclusivamente para aquellas actividades que no tienen un mercado para desarrollarse. A veces es para dar un impulso inclusive y para que tengan mayor... Aparte que el diputado Tetaz plantea una reforma impositiva integral en el que no haya impuestos a la producción, que el impuesto sea solamente a la ganancia de los bienes. Sí. Eso se debatió muy fuerte en 2017, se había avanzado bastante y la verdad que la reforma tributaria avanzaba en ese sentido, pero después se modificó y quedó un poco en el limbo, ¿no? Los otros dos ingresos que puede tener este fondo son donaciones y algo que vemos bastante últimamente, bastante seguido, fondos provistos por organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales. Se viene dando mucho que los organismos multilaterales de crédito, los fondos de inversiones del exterior, apuntan a la cuestión sustentable o al cuidado del medio ambiente para hacer algún tipo de inversión y otorgarle créditos a los sectores particulares. Así que... Sí, lo que a mí me pareció que no quedó tan sustentado, me pareció a mí. A ver. ¿Cuál es el universo de los productores orgánicos? Porque en hectáreas no me dice nada. Claro, y son... No, también. Entonces es como... Si no me recuerdo mal, se está haciendo ya una especie de... Relevamiento. Claro, porque ahí vos decís, bueno, a ver, cuando le preguntamos, ¿por qué emplea más mujeres y jóvenes, a diferencia de otras producciones? A mí no me quedó, a vos te quedó, vos estabas... Sí, en realidad planteaba que son por ahí producciones chiquitas, por fuera de lo que son las producciones agrícolas de gran escala. Está bien, pero ¿por qué emplearía más mujeres porque eran negocios familiares. Porque entonces, como eran negocios familiares... Lo decía al principio, que Fernández Patri dice que hace una producción más extensiva de la mano de obra de agricultura. Porque es más artesanal. Exactamente, se utiliza menos tecnología y maquinaria y es más... A ver, me parece que Meli vas a un punto que hay que decirlo. Estamos hablando de que estas producciones orgánicas tienen un tiempo y que cuando hablamos de mujeres trabajando, hablamos de mujeres trabajando como se pensaba hace 15 o 20 años, o sea, en cuestiones más domésticas, donde no hay uso de la fuerza, y en ese trabajo o esa producción se marcaba más la producción orgánica. No se imaginaba hace 15 o 20 años una mujer arriba de una cosechadora. Entonces, por eso me parece que generó la idea de negocio familiar, mujer y chicos, ¿no? Seguimos. Bueno, aquí está lo que remarcaba Meli, lo que dijo en esa breve exposición de la comisión. Yo me quedé impactada con los dientes blancos que tiene Fernández Patri. Pero perfecto. El formoseño Fernández Patri, que está hace ya un par de mandatos. Alimento muy orgánico. Orgánicos y saludables de la provincia de Formosa, que desconozco cuál es su... Unas teclas tenía. Tradición agrícola en Formosa, porque el anterior diputado, que era referente del Frente de Todos de Formosa, también tenía era presidente de la Comisión de Agricultura y fue ministro de Agricultura en los primeros años del gobierno de Alberto Fernández, que era Luis Basterra. Así que en Formosa se ha extendido la agricultura. Se la tenía siempre como una provincia que tenía menor desarrollo que otras, en la zona núcleo, pero hemos tenido varios diputados. En realidad Bursaile también, Formosa. Mucho ganadería, porque la zona núcleo lo que hizo fue que nadie quiera criar vacas donde se puede sembrar soja. Entonces las vacas se fueron para arriba, hicieron una huida hacia el norte. Y bueno, en Formosa, el diputado Bursaile, es más difícil hoy criar vacas, o sea, da una rentabilidad menor que sembrar soja, ¿no? Está claro. Hay casi 4 millones de hectáreas de producción orgánica en proceso de certificación. Se van a generar nuevos mercados y a contribuir a concientizar para que aumente el consumo de producción orgánica, decía
el diputado para sustentar. Y decía que lo de la certificación es la trazabilidad del alimento, desde que sale de la tierra hasta que llega a la góndola o a la frutería, a la verdulería, tenés que acompañar. Entonces hay muchos, que es lo que decía Mauri, que están involucrados en la producción orgánica, que ponen mucho trabajo, que ponen mucha inversión, pero que es costosa la certificación, es muy cara. Es muy importante para... Y aparte define la posibilidad de vender el producto con la calidad que tiene, porque si no, el verdulero no sabe, ni siquiera el verdulero sabe lo que te está vendiendo. Exacto. Y Germán Martínez en esa Acabo de comisión hacer también... una escena de celos porque él tiene fotos en las placas y yo no. Sí, yo no las pedí. ¿Te quejaste de eso? Sí, me quejé de eso, me acabo de quejar. No voy a decir la respuesta. Pero, ¿puedo ver la queja? No, es que está en mi teléfono, no te puedo mostrar mi teléfono. Perdón, directa a la producción. Es un trabajo artesanal de la producción. Pero yo no lo recibo. Que se sintió en la libertad que doy yo cuando envío las placas. O sea que vos me gastás. ¿Vos buscaste, no. ¿Vos buscaste la foto? No fue ni un pedido ni lo busqué yo. Fue todo improvisación de la producción. ¿Y por qué no pusieron? A mí me hubiera gustado poner frutas más que están allá atrás. No, pero me gusta. O sea, doble placa le todo hace. el tiempo están apareciendo las frutas atrás de Mauricio. Yo tengo los nombres ahí, como los escribí a la mañana. Me hubiera gustado como una guarda frutal. No, o sea, el diputado puede estar. Bueno, es un desafío con él, conmigo no, porque no. Es un desafío para el viernes que viene. Está bien, tuyo, digamos. Yo mío y para sorprender a la conductora, para que esté mucho más adornado el... Yo no puedo sorprender a la conductora, ¿por qué solamente vos? Sí, pero me lo está pidiendo ella ahora. No, está bien. Yo como no tengo fotos... ¿Fotos de qué querés? ¿Con fotos de qué me querés? Por ejemplo, recién me hubiera gustado de Marchi, o una foto de los invitados, por ejemplo. ¿No? Bueno, eso está bueno, No había paneos de la comisión. No, pero está. Lo que pasa es que, ¿cómo ilustrás juicio político? ¿Qué pones? Con la foto de los testigos. La corte en la guillotina, ¿no? Uy, no, eso muy es fuerte. Muy fuerte. No. Eso no. Te agarra Saussure y... Germán explicó algunas pequeñas modificaciones que se han incorporado al proyecto. Como el amigo que me llevó ayer en el Uber. Claro, por eso. Ya va arrancando. No, y ni te digo todo lo que me siguió diciendo. Me imagino. No es legal el Uber, el taxista de vino en dejar de contar que toman Uber. No, bueno, a mí me encantaría... A mí, mira, me pasó dos cosas. Una, no tenía la tarjeta. Yo hoy vine en Bondi. Porque ¿Cómo fue? Porque tenía la tarjeta SUBE. No, buenísima. Buenísima. Pero no dicen subto habitualmente, te parás en la D pero ahí porque caminás. no encontré la tarjeta SUBE. Pero no podés perder la SUBE, que no se te ande el auto. Pero ¿cómo subiste al...? Tosificá los problemas. No, hoy me conseguí tarjeta SUBE. No, es muy complicado, aparte, comprar otra nueva SUBE cuando la perdés. ¿Y sabes cuánto cuesta? No sé. Bastante. 600 mangos está. Y aparte no hay plástico. Que por eso te digo, nunca se sabe dónde se venden, aparte, es difícil. Sí, es complicado, sí. Pero bueno, te voy a decir la verdad. Para ahora hablamos. Lo último es, si querés ya, lo digo rápido y nos vamos a... Anunció modificaciones, Marco. Anunció pequeñas modificaciones, dijo que hay que poner una... Muy hábil, hay que decir. Sí. En todo, estamos viendo una habilidad de Martínez en el manejo de los proyectos. ¿Cómo hace para estar en todas las comisiones? Bueno, porque lo hacía antes, ¿no? Sí, claro. Él era jefe de bloque. No, él era el secretario del jefe de bloque, Agustín Rossi, y se encargaba un poco de coordinar comisiones con los presidentes. Pero entonces. Ni el volumen de trabajo que tiene hoy Germán Martínez, no es que antes no lo tuviera, pero hoy tiene otra responsabilidad. ¿Cómo hace para estar en todas las comisiones? Bueno, por eso, es una persona de oficio y muy hábil y conoce los procedimientos. Lo que está contando Marco lo vi como una habilidad muy grande porque más fácil era decir esto no se trata porque tiene costo fiscal. No hizo eso. No. Fue por otro lado. Apunta a ponerle un piso, a que quede ajustada una cláusula de ajuste para el financiamiento, cosa que la inflación no vaya corriendo todos los años a el fondo que se destine para la producción orgánica, que es algo que ya vemos en casi todos los debates que incluyen con algo. No sé si a vos te parece. ¿Ya está el tema de la producción orgánica? ¿Ya está el tema? ¿Ya estamos con las placas? Ya estamos. Le quiero decir algo del Uber, porque me por favor, para meter el Uber. Habilitada. Porque cuando salí de mi casa, que no tenía la tarjeta SUBE, me tomé un taxi. Que dije, wow, me encontré un taxi en la calle ya, viste, yo fui. No, me valió el doble el taxi lo que me valió el Uber. Y sí, porque el taxi paga impuestos, Uber no. No, habitualmente bueno, lo ilegal es más barato porque se omite las cargas impositivas. Y bueno, imagínate. pero si después yo te contesto espontáneamente. No, ya sé. Yo digo que es lógico. Si encima a mí me pasó contra la empresa esta aplicación de Uber a veces cobra igual que los taxis, en algunos cuando hay mucha demanda. Sí.
lo cual es una tasa de ganancia infinita, porque si no pagas todos los impuestos que paga el taxi, encima cobrar lo mismo, deberías cobrar la mitad o menos. Me dijo que te cuento toda la historia del Uber. Sí, contame. Después por ahí hay un acta por haber cometido un delito o lo tomado. Él alquila, no creo. Puede actuar de oficio un juez en este momento. Él alquila el auto. Paga el auto al dueño. Y le queda una ganancia. Es como se hacía con los taxis. Como se hace con los taxis. 50 lucas para alquiler. Claro, no tiene que pagar seguro, esas cosas que pagan los taxistas porque está ilegal. 50 lucas, pero ahora no me acuerdo si era por día o por semana. Yo te cuento mi experiencia en Uber para que te des una idea de lo que es Uber y la que la gente a veces no toma conciencia. Una vez en un país que sí es legalizado, porque no es que en todos los países es ilegal. No, sí, es ilegal en Argentina porque no quieren pagar los impuestos de Argentina, los seguros. O sea, la ciudad de Buenos Aires controla, y muchas ciudades de Argentina controlan muy bien los taxis, están muy bien controlados y para eso cobra. Entonces, para no pagar eso. En otras ciudades no es así. En una ciudad que no es en este país, que el Uber es legal, me lo tomé. Y una señora que tenía un trabajo a la mañana, creo que era docente, se había comprado una camioneta y la usaba a la noche para hacer Uber. La estaba aprendiendo a manejar mientras hacía Uber. Como no se controla si saben manejar, se controla solamente si tienen carnet y si no mataron a alguien, la señora tenía que estar aprendiendo a manejar conmigo arriba en las autopistas de una ciudad muy cargada. Bueno, eso es Uber, eso es Uber. Ni siquiera controlan si la persona está dotada para manejar, cosa que no cualquiera lo está, por más que tenga carnet. Bueno, yo no tengo experiencia para montar en Uber, lamentablemente. ¿Nunca te tomaste Uber? Nunca me tomé un Uber. ¿Mira? Mirá, bueno, que sí, legal, está bien lo que hiciste. No, pero no. Yo lo que sí hago... No vivo en Capital. ¿Y no, el Uber está en todos lados? Y no me tomo Uber. No, pero yo lo que sí hago... ¿Te bajaste la aplicación alguna vez? Nunca me bajé la aplicación. Bueno, para que te ayudo. No. Pero ¿por qué no me ayudas a cometer un delito? Tampoco la que mencionó el productor, tampoco. ¿La de citas? Exacto. No. En Tinder no te hace falta porque estás casado. El otro día... El Uber por ahí sí, porque a veces... Hablando de una app te he de visto citas, que era gamba. ayudé a un amigo... Te estoy contando cosas interesantes. Yo entiendo que no es la agenda parlamentaria que queremos, pero empezás con un delito cometido. Ojo que el tema de aplicaciones va a estar muy presente. No. Sí, por eso. Ahora vamos a decir si ese es un proyecto del tema de las apps. Pero no de apps de citas, apps de repartir. Ahí no hay nada ilegal. Ayudé a un amigo a curar las fotos que propone en Tinder. Le dije, con esto no vas. No va. Pagaba por marketing digital amoroso. Le generé, por ejemplo, unos cambios de looks. Dije, a ver, espera. ¿Vos tenías experiencia en Tinder? Porque digo... No, pero soy mujer y el chico busca pareja heterosexual. Entonces, por eso, desde ese lugar y con esa perspectiva, le decía, mira, para mí tenés que mostrarte. Entonces le generé medio choreo, le dice, ¿no? Qué curiosidad, me da saber lo que ¿Le cobraste la asesoría? No, le hacerte el que estás cocinando. Agarré una sartén, le hacía así y saqué una foto. ¿Entendés? Ahora hacete que lees un libro. Y entonces le di un libro y hacía... Pero el tipo no lee y no cocina. Imagínate, ¿viste la pero es una persona engañada, dura una cita ese chico. No. Y a veces con una cita alcanza. Nunca tuve. No, pero una desilusión va a ser. Nunca Quiero tuve. que me cocines hoy, ¿no? No, claro. No, soy muy bueno. Pará, me estás haciendo una tostada. ¿Qué importa? Estoy revolviendo una sopa. Nunca tuve, pero ¿le escribiste la descripción vos? No le sabes hice la... descripción si nunca tuviste? No le dice, bueno, es igual, tenés que tener una vida. No sé, yo no sabía. Mauricio, ¿dónde te pensás que vivimos? Bueno, yo nunca lo vi, perdóname, qué sé yo. Ah, dale. Ni en las películas te muestran las apps de citas. Bueno, pero están por ahí con tanto detalle, gracias, no sabía. No, es un disparate ya, esta conversación. Bueno, vamos... No están regulados los apps en Argentina. Tenemos agenda y es un tema. Y hay elecciones este fin de semana. Sí. Porque se ha hablado mucho de... ¿Les toca cubrir elecciones? No, me toca cubrir, pero no en el lugar. ¿Dónde te vas de... Ah. No, porque trabajo el domingo. Ah, bueno, a mí también. Sí. Pero digo, si les tocaba viajar... No viajo a ninguna. No. No, tenemos una compañía que viajaba a Tucumán, me estuvo contando durante la sesión de ayer en el Senado, y le bajaron ¿El viaje? le cambiaron el plan del fin de semana. Y bueno, mejor. Pero nosotros, yo en mi caso no. Es medio fiaca también que te manden así a cubrir, te digo. Y depende, si te mandan en micro a Tucumán es medio fiaca, si te mandan en avión es otra cosa. No, nosotros cubrimos elecciones. Bueno, ahí en Salta justamente ¿Cómo? la elección. Pero nos tuvieron laburando 8 años estuvimos. A full. Sí, intenso. También degustamos vino salteño, escuchamos a los tequis. Es una gran provincia para que te manden. Entre otras cosas.
Sí, bueno, yo llegué hasta ahí. Bueno. ¿Vos degustaste otra cosa? No, bueno, pero fue intenso el fin de semana, ¿no? Sí, por eso yo tuve que asistir a una compañera que Los tequis. la perdí. ¿La perdiste? La perdí en el festejo. Yo perdí a varios, digamos. Pero la perdí y era mi compañera de cuarto. Ah, sí, ¿dónde te había ido? Y se fue a llamar a Hugo. ¿A Hugo? No, sí, ya sé que yo... Vamos a la agenda, por favor. Hay... La Pampa, hay elecciones en La Pampa. No cae, escribíselo. Escribíselo por WhatsApp. ¿Entendiste? Entendí, pero no voy a seguir. 5 elecciones teníamos. Sí. Vamos con la agenda primero. Vamos a recordar Dale, la agenda. la tenés ahí en la agenda. Martes 16 de mayo, 15 horas, Comisión de Agricultura. Con Sí. el tema que acabamos de hablar. Con el tema de la producción orgánica. Con el tema de la producción orgánica. Y ver un poquito qué hace Juntos por el Cambio. Yo voy a estar mirando eso. A ver, espérate un cachito. Pero hay un montón Que de... tiene dictamen. Tiene un montón de Sí, cosas. pero el proyecto principal... Porque hay muchas resoluciones, ¿no? Exacto, declaración. Beneplácito al acceso al mercado Sí. peruano de los hídricos. El único proyecto de ley es el de producción orgánica. Después hay muchos proyectos de resolución y de declaración. Para declaración de interés, hay el aniversario de la Sociedad Rural de Santa Fe. No, tenemos Fiesta Nacional del Tambo. 25 proyectos en total. Uno solo proyecto de ley, el de Fiesta producción Nacional de la orgánica. Miel. Esto siempre dice Mauri que son como súper importantes para todas las provincias y las localidades. Fiesta Nacional de la Papa. Veo que no te convencí porque me citas a mí como... El único que lo piensa. No apropiar, claro, exactamente. Es bueno eso que Dice decís. Mauri. digamos. No, bueno, pero porque No me gusta te citar la fuente. Pero ¿no? vos no terminás de convencerte, digamos. No, sí, me parece que sí. El otro día nos describieron una situación de... No, los mismos diputados, perdón que te interrumpa, pero me acuerdo que se dio esta discusión en la Comisión de Cultura. Ahí mismo, sí. Que el diputado Loperfio, voy a decir cualquier cosa. Lombardi. Bueno, Son del PRO. Sí, no estaba tan lejos. Lombardi dijo, bueno, nosotros tenemos esta agenda y a veces nos terminan como mirando socarronamente la sociedad, diciendo que estamos como en las cosas no importantes, la fiesta nacional de la miel, de la papa, del chorizo. La papa es mi pueblo, te pido por favor. ¿Qué? La papa es mi pueblo, Balcarce. Mirá. Y después, y creo que ahí mismo vos me dijiste, sí, esto es que es tal cual, o sea... No, pero lo que pasó ahí fue que el diputado Iparraguirre de Tandil contó cómo la diócesis de Tandil, junto a otras figuras de la ciudad, le pedían por favor que se declare monumento histórico el Vía Crucis, porque eso permitía pedir reformas al gobierno nacional, que reforma monumentos que están en provincias, porque si no serían solamente los que están en la Quinta de Olivos, y por lo tanto esa declaración era trascendental para el mantenimiento de la infraestructura turística de Tandil. O sea, no era cualquier cosa. Y al final no se lo... Y al final hubo dictamen de cultura, pero no de presupuesto. Estas declaraciones a veces para los pueblos que son muy chiquitos del interior o ciudades chiquitas, a veces es un momento para en los medios locales o en los medios de la provincia que salga el Congreso declaró de interés o declaró como capital de la miel a tal pueblito, que a veces no son noticias por otras cosas y tienen su momento de estar... Pero no es un tema solamente de que esa cosa no muy, lo a veces de ver de que valcarceño. darle un abrazo, de ay, pobrecito. El que tiene pobrecito miel. no, pero... manejan una economía regional alrededor de un producto y cuanto más reconocimiento tengan, pueden tener exenciones o inversiones. Y eso genera trabajo. A mí lo que me da eventos. Y genera eventos. A mí lo que me da mucha, a veces, impresión es que nos reímos desde un lugar como el AMBA, que tiene una fábrica de desocupados importante, ¿no? O sea que ojalá tuviéramos medidas... como ya se la agarró con mi barrio. Calmándote, o sea, dale. Claro. Bueno, vamos con la Comisión de Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad. Plenario. Bueno, entonces un plenario con... es difícil de explicar porque está bastante enredada la cosa. En realidad no enredada, está allanada, pero con mucho papelerío. ¿Por qué? Porque a la ley de cuidados que envió el gobierno hace un año se le sumaron otras 30 o 40 que hay presentadas. Hubo 4 audiencias públicas para debatir y se va a intentar llegar a un consenso de a poco, porque están todos los proyectos presentados. ¿A qué le llamamos cuidados? Bueno, yo lo divido en 2 partes. Por un lado, quienes cuidan, o sea, quienes habitualmente se dedican a cuidar personas, chicos, grandes, que tienen que tener un régimen laboral, y después las personas que tienen trabajo y necesitan licencias para cuidar. Sí, mirá, estos temas están todos en este proyecto. Mirá, por ejemplo, dentro de eso que decís vos, una licencia especial para a personas que hacen acompañamiento de personas con alto riesgo del suicidio. Este es un recontra tema.
porque con la salud mental, con la pandemia aumentaron mucho los intentos de suicidio de las personas y los grados de atentados contra la propia salud, sobre todo de los jóvenes. Entonces me imagino esto, ¿no? Muchos padres por ahí teniendo que acompañar a hijos que están en una situación de riesgo, que no los pueden dejar solos o que entran en determinados procesos, si es que todavía no están en tratamiento, que requieren una mirada un poco más... Y todo esto no está contemplado en la legislación actual, que es vieja, y estaría bueno que haya un ida y vuelta con las empresas, que habitualmente las cámaras empresariales frenan todas estas leyes. Sí. Entender de que no tiene mucho sentido que determinadas personas estén trabajando en malas condiciones, y en tal caso que se compense con otra cosa o no. Pero bueno, va a ser un diálogo intenso, ¿no? Y también, mira, licencia anual especial para la realización de estudios preventivos de cáncer de mama y cérvico-uterino, legislación del trabajo. Esto debe ser, me imagino, que la mujer se pueda tomar el día en el trabajo para hacerse el Papá Nicolau y la colposcopía y los exámenes de mama, porque son clave, que también bajaron mucho los estudios para prevenir enfermedades. ¿Bajó que la cantidad de gente que se los hace? Claro, sí, bajó mucho porque la gente dejó de ir al médico por el tema de que hay menos turnos y porque también por el tema de la pandemia la gente trató de evitar lo más posible. Y aún teniendo coberturas pasa eso, hay pocos turnos. Sí, y a veces te pasa que conseguís el turno y justo te cae en el momento en el que está el horario de laburo. Yo pedí un turno para un médico, un mes de diferencia. ¿Y qué haces? No vas, lo tenés que agarrar. O sea, decís, che, pero no puedes ir al médico. Y ya no existe ir al médico cuando uno quiere. Es cuando te lo dan el turno. Y es post-pandémico, porque antes no era así. Y es post-pandémico, sí. Bueno, y queda la última. Y queda la última. Juicio político. Sí. El juicio político con los mencionados Aldo Tonón, Sebastián Clerici, Gabriel Martínez y Laura Ambrosio. Aldo Tonón citado por tercera vez. Tonón a la espera de lo que resuelva la justicia. Si el juez Lijo, como dijo Marco, define que tiene que venir, viene escoltado por policías. Sí, bien. ¿Dicen que viene? Bien. Es una no presunción periodística. Claro, no te entendimos Sí, bien. depende del hijo. Buen buzo, Stanislao, buen color, elegiste, me gusta. Perfecto. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Chau. Queda pendiente del resto de la charla. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Chau, chicos. ¿Querés que te explique?